Esta historia comienza mostrándonos un mundo de cultivo donde existen innumerables hombres fuertes y los cultivadores son respetados en esta tierra, y las personas que se vuelven inmortales incluso practican el taoísmo. A tal nivel que las personas lo adoran como un dios. Se nos presenta una persona llamada Lin Fan, que se presenta como un apuesto joven del siglo XXI y viajó a este lugar por accidente, siendo este el prota. Mientras cae del cielo, grita que este es el mundo inmortal y podrá ascender para convertirse en un inmortal, mostrándose feliz y mencionando que el protagonista masculino siempre debe ser el héroe del destino que viajó a través del tiempo y que le dejen probar su raíz espiritual, apareciéndose una persona que le dice que no y le hace saber que durante sus 300 años de cultivo mortal nunca ha visto una raíz espiritual tan completamente arruinada y que nació con un cuerpo inútil y no está calificado para cultivar en absoluto. El prota se queda impactado por lo que le acaban de decir, mientras imagina cómo la gente de este lugar se va a burlar de él, imaginando que le dicen pedazo de basura y si acaso todavía quiere convertirse en inmortal, y las gallinas son más talentosas que él en el cultivo, y mejor encuentre un árbol donde colgarse, postrado en el suelo, pensando que simplemente no puede cultivar y no es para que lo ridiculicen. En ese instante aparece un sistema anunciando felicitaciones, ha activado el sistema de entrenamiento de nivel Dios. Y después de vincularse, puede seguir las tareas del sistema para que practique, y después de completar 666 misiones, puede convertirse en un maestro sin igual en el mundo. El prota se pone muy feliz de que sea un sistema a nivel Dios, y si acaso esto no es un guión de un héroe, exclamando que por fin ya viene y se convertirá en alguien invencible. Presionando el sistema le anuncia que el enlace fue exitosa, y que por favor acepte su nueva tarea. El prota le pregunta cuál será su nueva tarea y a qué escoria tendrá que darle una lección. Pero la primera tarea que le encomiendan el sistema es entregar una cerda a la vecina, la tía Wang, dejando al prota petrificado al escuchar su misión. Además, el sistema le hace saber que la recompensa de la misión viene con un pack de novato que muestra el libro secreto, Cuidados postparto de la cerda. El prota no puede creer lo que está pasando y comienza a gritar al sistema que los sistemas de otros consisten en cultivar y por qué él debe dedicarse a la agricultura. Y además, necesita completar 666 misiones. Y si acaso, cree que va a entregar 666 cerdas, pero al final termina aceptando. Vemos que el prota está sentado bajo un árbol agotado, mientras nos cuenta que ya han pasado más de 3 años y que además de dedicarse a la agricultura, cortar leña y alimentar a las gallinas, le obliga a practicar caligrafía y aprender a pintar. Y además, terminó defendiendo el campo de melones del vecino. Alimentando a sus gallinas, dice que el sistema es muy malo. En ese instante llega uno de sus vecinos y le menciona que pronto ya llegarán las fiestas y si puede escribir una frase para él. El prota se le acerca con gran entusiasmo y le pregunta en qué estilo lo desea que lo escriba. Al momento que el prota se va, vemos que de sus gallinas comienzan a salir ráfagas de energía, comenzando a decir a los demás que salgan y que su maestro ya se ha ido, convirtiéndose en un ave fénix. En ese instante también sale un dragón del agua que les menciona que su maestro se está volviendo más aterrador y que simplemente se lavó sus pies en el estanque y su poder aumentó. El árbol le comienza a decir que puede ser debido a la abstinencia que el poder de su maestro haya aumentado, y que después de todo, en estos últimos años nunca ha visto a su maestro estar cerca de una chica. Ellos se quedan sorprendidos y coinciden con el árbol, preguntándose que su maestro para ocupado y dónde podría conocer a una chica. En un cambio de escena vemos a un gran grupo de personas en una montaña fuera de una matriz. Se nos presenta una bella mujer llamada Mu Qianning, que es una santa doncella caminando hacia la matriz. Pero uno de sus subordinados le menciona que ese es el lugar de extinción, donde incluso los patriarcas han caído, preguntándole si está segura que quiere entrar y arriesgarse. Ella le responde que no hay otra manera y este es un gran asunto de importancia para la supervivencia de su secta, y ella como santa está obligada a cumplirlo, sacando un artefacto y diciéndoles a todos que se preparen y usen su Jindang para proteger su cuerpo y cuando atraviesa esa barrera con el disco de formación, la sigan de inmediato, usando una gran energía para poder ingresar a la matriz de formación, pero su intento es inútil debido a que la barrera posee un poder más grande que le termina rompiendo su artefacto y dañándolos. Vemos a Qianning muy lastimada y llorando de frustración, mencionando que no puede creer que no haya pasado ni siquiera la primera barrera, preguntándose de cómo podría encontrar la perla divina de esta manera. Perdiendo las fuerzas a punto de caerse, pero en ese instante aparece el prota que la sujeta, llevándose una gran recompensa al sujetarla, preguntándole ¿de qué le pasa? ¿Acaso hay demasiada niebla y poco oxígeno? El prota mueve solo sus manos haciendo que la niebla desaparezca. Qianning se queda sorprendida mirándolo, pensando que el prota solo agitó su mano y el aura caótica del gran Dao se disipó por completo. ¿Y qué clase de gran hombre es? Después de aquello, podemos ver que la santa y sus subordinados muestran su respeto al prota, agradeciéndole y llamándole mayor,
La santa le pide que por favor le ayude y nunca olvidará su bondad, y la secta Li Hou tampoco lo olvidará. El prota le responde que no es un mayor y solo es un agricultor, un tipo normal, y que la secta Li Hou le suena familiar, preguntándole de qué puede hacer para ayudarle. Qian Ning respetuosamente lo llama mayor nuevamente y le responde que está aquí para encontrar una perla de color verde oscuro, pensando que aunque haya conocido a un experto es mejor decir poco cuando la seguridad de la secta está en juego. El prota conoce la perla a que se refiere y le menciona que ha visto muchas perlas antes y así que ella puede tomarla. Ella se alegra y le dice que esta joven es muy audaz y se atreve a pedirle que por favor el mayor la guíe. El prota le responde que él puede guiarlo, pero mirando a sus subordinados mencionando que ellos son muchos hombres y caballos y que no pisoteen el maíz que plantó. Qian Ning se pone ansiosa y le pide que solo lo lleve a ella adentro, y que siempre que esté dispuesto a ayudarla, ella está dispuesta a pagar cualquier precio. El prota acepta y le dice que vayan adentro. Vemos a un subordinado ayudando a ponerle una capa a la santa, mientras le menciona que ese lugar es peligroso, y si de verdad quiere ir sola, ella le responde que por el bien de la secta, ella irá sin importar lo difícil que sea. Mientras el prota los ve y piensa que esa chica acaso está demasiado mimada, y aunque los caminos rurales no son muy fáciles de caminar, no son difíciles ni peligrosos. Vemos a Qian Ning observando que adentro se encuentra fuego real, preguntando si la armadura que lleva podrá protegerla, pero sorprendiéndose que el prota ha entrado sin ningún problema. Los subordinados también se quedan sorprendidos porque vieron al prota entrar al fuego real sin ningún problema. Qian Ning sigue sorprendida viendo que las llamas abren paso al camino del prota. El prota voltea y le pregunta de qué hace aturdida y por qué no la sigue. Ella lo ve y lo comienza a seguir, mientras los subordinados al ver aquello solo mencionan que parece que esta vez solo podrán contar con la ayuda de ese hombre y esperan que la santa pueda ganar su favor y consiga con éxito la perla divina del agua. Observamos que el prota y la santa ya se encuentran adentro, al frente de unos árboles. El prota le menciona que vio lo que estaba buscando cuando cortaba leña en esa arboleada y que vaya a echar un vistazo. Ella solo queda impactada con las palabras del prota, que se haya referido como arboleada y que ese es obviamente conocido como el árbol inmortal de 10.000 años, con una madera de primera calidad, aturdida a punto de caerse, preguntándose de qué clase de hombre corta leña de esos árboles. El prota le logra atrapar y le pregunta de qué le sucede. Ella le responde que está bien y solo está un poco mareada. El prota piensa que si el cuerpo de esa chica es demasiado delicado y si acaso está mareada después de caminar unos pocos pasos, haciéndola descansar recostada en el árbol, ella comienza a sentir el ambiente de alrededor, mientras piensa que este es un lugar maravilloso y solo está sentada bajo el árbol y puede sentir que está envuelta en la energía espiritual y su cuerpo está abrumado de tanta energía. El prota le ofrece agua y ella acepta, observa el agua y piensa que esa agua parece tener un mensaje oculto. Bebiéndolo, donde al instante su poder se comienza a elevar, pasando del Jindai segundo nivel al Jindai del 9º nivel. Ella queda impactada que su Jindan esté completo y qué tipo de néctar y jade hay en el agua. El prota la ve y se pregunta si acaso todavía sigue teniendo sed, diciéndole que todavía hay mucha agua y puede beber más si quiere. Ella respetuosamente se dirige a él como mayor y le responde que no, mientras piensa que el mayor debe estar probándola y no puede dejar que piense que es codiciosa. El prota le menciona que recuerda haber visto una perla verde oscura cerca y puede buscarla. Ella ve alrededor y piensa que su base de cultivo mejoró mucho y su sentido espiritual también se ha vuelto mucho más agudo, y ya puede sentir el aura de la perla de agua divina, encontrándola. Pero la perla va rápidamente a colocarse al lado del prota. Ella lo ve y piensa que las perlas de agua divina tienen espíritus y buscarán refugio de los fuertes por su cuenta. El prota agarra la perla y se lo entrega. Qian Ning lo ve sorprendida y le pregunta si lo va a dar así nomás directamente. El prota le responde que ella lo estaba buscando y por supuesto que puede tomarla. Ella hace varias reverencias al prota llamándolo mayor y agradeciéndole. El prota al verla se sonroja y le dice que no olvide cambiarse de ropa cuando regrese. Ella se cubre con la capa y muy feliz y sonrojada le menciona que espera poder verlo en el futuro, saliendo del bosque. Sus subordinados se alegran al ver que acaba de salir del peligroso bosque, pero llega alguien anunciando que la secta envió una llamada urgente y que la secta Lieyang ha venido a destruir su secta, dejando a la santa impactada. Nos ubicamos en la secta Li Hou. Vemos a una persona gritando a Wei Yushan, diciéndole que su secta no es apta y que él es el único que queda en el reino Yuanjing. ¿Y cómo podrá luchar contra él la secta Lieyang? ¿Por qué mejor no se rinden ante él? Un anciano le responde que mientras él aún respire, ellos nunca podrán anexar su secta. El otro anciano se enfada y le dice que tomará su vida primero como una advertencia para los demás, juntando una gran energía en sus palmas, pero se escucha una voz que dice que se detenga, siendo Qian Ning, mencionándole que posee la perla de agua divina
el tesoro más preciado de la secta Lihue, y ha sido recuperada. El anciano se alegra y le dice que es genial y que las perlas de agua pueden aumentar la fuerza de un cultivador varias veces. Los demás discípulos también se alegran exclamando que con la perla su secta Lihue nunca será destruida. El otro anciano sorprendido le comienza a decir que es imposible, que esa piedra estuvo perdida en un lugar muy peligroso, que hasta un gran poderoso tendría problemas al ingresar. ¿Y cómo es que ella lo consiguió? Ella le responde que eso le dio un mayor que encontró en ese lugar. Él se comienza a burlar, diciéndole que deje de decir mentiras, y cree que encontró una perla al azar falsa para engañarlos y mantener la secta. Ella le dice al anciano Gongsun que puede ser una falsificación para engañarlos, pero el cultivo no puede engañar a nadie, surgiendo de ella una energía de su nuevo nivel de poder. Gongsun se queda sorprendido mencionando que acaso no estaba solo en el segundo nivel de Jindang y cómo llegó al noveno tan rápidamente. Ella le hace saber que fue gracias al mayor que se encontró en el bosque quien le dio algunos consejos. Gongsun queda sorprendido que termina cayendo al suelo, advirtiéndoles que su secta Lihue no es nada y no crean que les tiene miedo y lo dejará ir por hoy, pero tarde o temprano la secta Lihue será de ellos, yéndose del lugar. Vemos al anciano suspirar de alivio mencionando que no esperaba recibir ayuda de un experto. Pero su secta se salvó, emocionándose y diciendo que tiene que pedirle al patriarca que salga rápidamente y que vayan a visitar juntos a ese mayor para que le pidan que guíe al viejo patriarca para que pueda ascender. En un cambio de escena, vemos que ya se encuentran afuera del pueblo del prota, donde el patriarca le pregunta a la santa si está seguro que ahí vive el mayor. Ella le responde que no está segura, pero el mayor le dijo que vivía en el pueblo y solo existe este pequeño pueblo alrededor de la montaña. Entrando, mientras que caminan, mencionan que este lugar no está tan lejos del bosque y por qué no hay peligro, sorprendiéndose al ver a dos ancianos que su azada jardinera que llevan está lleno de dao. Corriendo hacia ellos, preguntándole de quién ha usado esa azada. Ella le responde que es la única que lo ha usado y quién más lo usaría. El anciano le da una palmada en la espalda y le menciona que si acaso lo olvidó y que anteriormente Shaolin, el prota, le ayudó y él lo usó. Ella le hace saber que fue el prota quien lo usó antes. El anciano se queda pensando ese nombre mientras pregunta si le pueden decir en dónde vive el prota. Ellos le responden que justo atrás del campo de verduras y la casa de piedra es su casa. Los ancianos quedan sorprendidos al escuchar campo de verdura y una casa de piedra, donde al ver el campo de verdura, Qiang Ning grita de sorpresa que eso es obviamente un tesoro de primer nivel, mientras los ancianos se encuentran comiendo las verduras como vacas, diciendo que ninguno de los elixirs transmitidos de generación en generación de la secta son tan buenos como eso, y que cada hierba y cada árbol aquí están llenos del ritmo taoísta, y parece que hay espíritus por todas partes. Y sienten que este lugar es otro mundo, corriendo al ver al prota diciendo que vayan a ver al mayor y seguro que conseguirán más consejos. Mientras los dos ancianos de antes se preguntan si acaso son mendigos y que comen muy felices las malas hierbas y que dan pena, pero ven a Qiang Ning y mencionan que ella es muy bella y sería genial que el prota se casara con ella. Vemos al prota que se encuentra ingresando a su vivienda mientras dice que la leña de hoy estuvieron bajas y no durará mucho, escuchando una voz que lo llama como mayor, siendo Qiang Ning. El prota la ve y la reconoce, preguntándole de quiénes son los dos de su lado. Los ancianos se quedan sorprendidos, mencionando de qué lugar tan maravilloso es este, y los melocotones y las gallinas están por encima del reino Dongsun. La gallina lo ve y el anciano grita al sentir una presión tan aterradora. El prota corre a ayudarlo, tomándolo del brazo. El anciano lo ve y piensa de qué tan poderoso es el prota y que solo lo tocó y la presión desapareció al instante. Qiang Ning le hace saber que esos dos son los ancianos de su secta y querían conocerlo y por eso vinieron de forma inesperada. El prota se queda sorprendido de que lo quieran conocer. En ese momento, el sistema le da como nueva tarea que mantenga a los invitados hasta la cena. El prota los invita a pasar para que coman juntos mientras está cocinando. Ven que los platillos sale una gran energía de dragón. Los tres se quedan sorprendidos preguntando si acaso esto es una comida casual y que este es el tipo de visión que solo se obtiene con el refinamiento de una píldora divina trascendental. Los dos ancianos se miran y dicen que parece ser que el mayor tiene la intención de iluminarlos, así que no debe de decepcionar la amabilidad del mayor, comenzando a comer desesperadamente. Terminando y sintiendo una gran energía que recorre por su cuerpo, viendo que el primer anciano llegó al reino Fan Shen, séptimo nivel, el otro anciano a Fan Shen, noveno nivel, y Qiang Ning a Yuan Jing, noveno nivel. El anciano emocionado comienza a decir que no puede creer que después de algunas décadas sorprendentemente logrará superar los límites de su capacidad natural, y volverá a ascender, cayendo al suelo. El prota lo va a ayudar mientras piensa que se ha emocionado tanto por una sola comida. ¿Y acaso podría ser que proviene de una familia pobre y que es duro el trabajo a una edad tan avanzada? Diciéndole que cree que comió demasiado rápido y que tome un té para que se calme.
El anciano le agradece y bebe el té, comenzando a emocionarse más de lo que estaba, mencionando que todos los defectos de su cultivo desaparecieron, postrándose ante el prota, diciéndole que la gran virtud y la amabilidad del mayor, él, Yu Kenshin, nunca lo olvidará, donde los tres se postran ante el prota agradeciendo, y que ellos como menores nunca lo olvidarán. El prota se sorprende al verlos, pensando que si acaso no solo les dio un tazón de avena y una taza de té, y que tan pobres son. El sistema hace aparición y le avisa que es hora de pintar. El prota les pide que se levanten y que solo fue un pequeño gesto y que ahora tienen otras cosas que hacer, así que no puede hablar más con ellos. Qian Ning le pregunta si puede volver a visitarlo en el futuro. El prota sonriendo le responde que sí puede, haciendo que Qian Ning se emocione y le agradezca. Vemos que se encuentran yéndose del pueblo mientras felicitan a Qian Ning por hacer un buen trabajo al preguntarle aquello al prota, y gracias a eso tienen la oportunidad de visitarlo nuevamente, pero en ese instante se ponen en alerta al ver en el cielo al anciano Gongsun, irradiando una gran energía, diciéndoles que es inútil que pretendan escapar, y hoy deben someterse a su secta o morirán. Los tres se ponen en guardia preguntándole si acaso cree que es fácil intimidarlos, y que el cultivo que posee ya no es como antes. Gongsun los ve detalladamente y se da con la sorpresa que ya se encuentran en el reino Fenshen, preguntándose de cómo es posible y qué clase de expertos se encuentra en este pueblo, juntando toda su energía y diciendo que lo obligará a salir, invocando 4 calaveras que comienza a atacarlos. El anciano le dice de cómo se atreve a cultivar el camino del mal, contraatacando, pero siendo inservibles sus poderes debido a que no aguanta el ataque y caen al suelo. La santa se desespera al ver al patriarca y a su maestro heridos de gravedad. Ellos le mencionan que teme que esa es una arma mágica en la tapa Danchen. Qian Ning se sorprende y se pregunta de cómo es que consiguió un arma tan maligna. Gongsun les comienza a gritar que no le importa quién esté en el pueblo y que todos serán eliminados y refinados por él, y podrá avanzar al reino Dongsun, mandando a sus calaveras a eliminar a todas las personas del pueblo. Qian Ning le grita que se detenga y que las personas del pueblo son inocentes. Vemos al prota que al sentir el clima extraño piensa que va a llover, mencionando que espera que no arruinen su cultivo. Pero solo bastaron esas palabras para que retumbe de energía. Con la palabra que no arruinen los cultivos, se desplegó una gran energía que acabó con todos los esqueletos. Gongsun no puede creer que todos sus esqueletos hayan sido eliminados. La energía en ese instante impacta contra él, que no puede aguantarlo y lo manda a volar cayendo en una montaña, quedando al borde de la muerte, comenzando a decir que no puede perecer en ese lugar y tiene que informarlo, colocando su sangre en un jade para que pueda ser salvado, teletransportándose. Qian Ning queda sorprendida preguntándose si acaso el prota hizo algún movimiento. El patriarca, que se encontraba tirado, le dice que esa energía solo es la defensa del pueblo, y debido a que el prota vive aquí, este lugar se ha convertido en un lugar aterrador prohibido, y su poder no puede ser subestimado. Comenzando a toser sangre, Qian Ning le menciona que la lesión del patriarca es demasiado grave. Él le dice que no puede borrar las cicatrices causadas por esas cadenas en su cuerpo. Ella le pregunta si deberían de pedirle ayuda al prota, dirigiéndose hacia el prota, diciendo que acaban de salir y están volviendo nuevamente para pedir ayuda de nuevo, y espera que el prota no se moleste con ellos. Vemos a una niña corriendo, persiguiendo a un niño, gritando que no corra y que le muestre la pintura. El niño le menciona que no se lo dará y que eso es para él y la pintura para ella estará listo mañana. Ella le hace saber que solo quiere mirar y no se lo robará. El anciano se da cuenta de la pintura y se sorprende deteniendo al niño, preguntándole de dónde proviene esa pintura. Él le responde que se lo dio el prota, abriendo la pintura, diciéndole que el prota pinta muy bien, siendo una pintura de una puesta de sol increíble. Ellos lo ven y no pueden soportarlo, emocionados, diciendo qué poderoso dado del sol. Y frente a esa pintura todos sus malestares se han ido y siente que todas sus heridas de su cuerpo están curados. Qian Ning y su maestro quedan sorprendidos por las palabras del patriarca, llegando a la conclusión si acaso podría ser que el prota calculó que la bandera malvada los lastimaría, por lo que deliberadamente le pidió al niño que trajera la pintura frente a ellos. Él le responde que para alguien como el prota nada puede escapar de sus ojos y que Gongsun logró irse, tal vez el prota lo dejó ir a propósito. Qian Ning le pregunta de cuál es el propósito de las acciones del mayor. El patriarca le responde que ellos aún no están calificados para que lo puedan saber, pero el prota les otorgó muchas bendiciones, así que deben de pagarle con todo su corazón. Qian Ning le dice que entiende y que ella está dispuesta a darle todo al prota. En un cambio de escena podemos ver al prota pintando un atardecer, mientras dice que el sistema es demasiado estricto e hizo que viniera a las montañas a pintar con este clima, que es una hermosa vista, pero eso no impedirá a que le dé un resfriado. En ese momento vemos a unas aves persiguiendo una pequeña tigre blanco,
diciendo que se aseguren de atraparla y que la sangre ancestral del tigre blanco en su cuerpo puede ayudarlos a transformarse en seres humanos. La pequeña tigresa les grita que dejen de perseguirla y que si se la comen su padre no las perdonará. El prota, que se encontraba pintando, emite una gran energía que la tigresa lo logra sentir, preguntándose cómo puede haber un gran flujo de energía tan fuerte del ritmo Dao yendo a ese lugar para que se salve la vida. El prota, que se encuentra viendo la pintura y preguntándose qué más puede dibujar, observando a varias aves que vuelan hacia él, diciendo que justo a tiempo y que los dibujará, pero al dibujarlos es tanta la energía del Dao celestial que posee el prota que al dibujarlos, sin darse cuenta, sella las verdaderas aves en la pintura. El prota, sin darse cuenta de lo ocurrido, menciona que por fin terminó de dibujar, volteando y sorprendiéndose, preguntándose ¿en dónde están esas 3 aves? ¿Acaso volaron tan rápido y se fueron? Mientras la pequeña tigresa queda sorprendida por lo que acaba de ver, pensando que no puede ser posible y esas 3 aves, que son bestias divinas, que trascendieron el reino Dongsun, realmente fueron puestas en la pintura. Aterrada se pregunta si ella será la próxima. El prota voltea y la ve. Ella, asustada al verlo, piensa que no hay salida y que escuchó que los humanos no pueden resistirse a ese truco y que lo intentará, convirtiéndose en una gatita, maullando al prota, mientras que por dentro no puede creer lo que está haciendo. El prota lo ve y se pregunta si existía un gato tan bonito en el desierto, sujetándola y acariciándola. Ella comienza a decir que el aura del Dao celestial del prota es muy fuerte y no puede soportarlo. En ese instante, el sistema le anuncia que su nueva misión es adoptar al gato blanco como su mascota. El prota se alegra y menciona que es justo lo que quería y estos tipos de misiones es lo que debe realizar. En un cambio de escena, podemos ver que la pequeña gata ya se encuentra en la casa del prota. Ella se queda viendo a los demás animales, asustándose y preguntándose ¿quién diablos es el prota? Y que hay muchas bestias divinas aterradoras en esta casa. Uno de los gallos la ve y ella salta del miedo, a punto de caerse, pero el prota rápidamente logra sujetarla. Mientras pregunta de por qué se cayó de la nada, ¿acaso es porque tiene hambre y no tiene energía? La gata feliz abraza al prota preguntándose si acaso se nutren de la energía del prota, y que a partir de hoy se apegará a su maestro todos los días y pronto será tan poderoso como ellos. Mientras se imagina en cómo intimidará a los demás animales cuando se vuelva poderosa. El prota la alimenta y ella se encuentra feliz, sorprendida por tanta energía espiritual y que es mucho para ella, lamiendo el dedo del prota. El prota, luego de eso, se queda sonrojado, preguntándose de qué es lo que pasa y podría ser que ha estado solo por mucho tiempo. Ella sonríe y piensa que su poder espiritual fluye aún más cuando es tímido. Llegada la noche, podemos ver al prota durmiendo, mientras la pequeña gata llega y podemos observar en cómo se convierte en una bella mujer. Mientras lo ve dormir al prota, piensa que tiene el aroma de un gran espíritu, mucho mejor que esas bestias apestosas, comenzando a decirle maestro. El prota abre los ojos sonámbulo mientras ve a una mujer encima de él. El prota solo piensa si acaso está soñando y que el sueño es tan real, sonrojándose y liberando aún más su aura de energía espiritual. Ella se alegra y se recuesta a su lado mientras piensa que si se queda en este ambiente todos los días se podría convertir en una bestia de sangre pura con solo dormir a su lado. Mientras recostada en el pecho del prota dice que será alguien buena y tiene que cuidarlo bien, llamándolo maestro. En un cambio de escena podemos ver que la secta Liu Hou, el patriarca, elabora una reunión de altos mandos de la secta. Uno de estos le pregunta si de verdad quiere hacer eso. Él muy seriamente le responde que cree que el prota está jugando un gran juego de ajedrez y los ayudó a ascender a la etapa Feng Shen porque es seguro que quería que fueran sus peones y que Gongsun de la secta Li Yang debe haber enfadado al prota y sería inapropiado de un gran erudito como el prota que se cargara directamente, anunciando que tienen que jugar su papel como peones y declararle la guerra a la secta Li Yang, dejando sorprendidos a todos que el patriarca quiera declarar una guerra. Al día siguiente observamos un barco volador anunciando la llegada de la tercera princesa del Reino del Fuego, Huo Lin-Er. Sus subordinadas le dicen que la secta Li Huo es solo un poder menor en el nivel 1 estrella. ¿Acaso es necesario que ella vaya en persona? Y además, aquella secta ha declarado la guerra a la secta de las llamas furiosas. Lin-Er la ignora y muestra sus respetos al patriarca de la secta, mientras piensa que hay un rumor que la santa de la secta ha regresado de una situación desesperada y adquirió el tesoro, y ahora ellos han tenido la valentía de declarar la guerra contra la secta de llamas furiosas y deben de haber obtenido alguna técnica secreta de algún maestro. El patriarca le saluda y le pregunta el motivo de su visita. Ella le responde que ya deberían de saber que recientemente ha habido un motín de bestias en la montaña Gakli y muchas personas han sufrido enormemente por eso. Y este asunto está relacionado al culto de los dioses malvados y la práctica de magia por la secta de llamas furiosas. El patriarca, al escuchar aquello, le pregunta qué es lo que la princesa de fuego espera que haga. Ella le responde que la secta de llamas furiosas
han estado dominando por muchos días y la secta Li Hu se atrevió a declarar la guerra contra ellos, y que puede ser que ellos tengan algún experto ayudándoles, pidiéndole que por favor le presenten al gran señor para que pueda enseñarle a la gente de la secta de fuego. El patriarca la escucha y piensa que declarar la guerra a la secta de llamas furiosas fue previsto con el prota, y que también es más seguro que sabía que la princesa del fuego vendría a ellos, sorprendido exclamando que este es un juego de ajedrez muy grande, comenzando a decirle que está bien y que la secta Li Hu debe hacer su parte para el bien común de la gente, y que le diga a la santa Qiang Ning que la lleve a ver al gran maestro, refiriéndose al prota. Lin Er se alegra y le agradece por tal oportunidad. En un cambio de escena vemos que la princesa y Qiang Ning se encuentran en el barco volador yendo a ver al prota. Lin Er le pregunta a Qiang Ning si es que sabe qué le gusta al prota para que vayan con algún regalo. Ella le responde que no hay necesidad y que se calme. En ese instante se escucha una voz que ordena a Lin Er que se detenga, siendo esta la segunda princesa del reino Hou, exigiendo que le entregue el anillo de Song Hao. Lin Er le pregunta a su hermana de por qué está aquí y por qué quiere el anillo. Ella le responde que el dios malvado ha causado un cambio en la montaña Kegli y el tesoro del reino Hou, enterrado en la montaña, está por nacer, preguntándole si ella también se encuentra aquí por el tesoro y que ella es muy inútil y es inútil que posea el anillo, ordenándole que le dé el anillo de Song Hao y que la recompensará con otro objeto. Lin Er le responde que no y que el anillo es legado de su madre. La subordinada de la segunda princesa le menciona que la princesa solo pidió prestado el anillo por un tiempo y se lo regresará pronto, y que no le quiere hacer nada y que espera que colabore. Lin Er queda sorprendida preguntándole si acaso es la santa Lok Xuan. Ella lo afirma, pero Qiang Ning inmediatamente se pone al frente de Lin Er diciendo que ella no quiere darles el anillo y si acaso quieren tomarlo a la fuerza. Lok Xuan solo la ve y enfadada le dice de quién es ella para querer proteger a otra persona, haciendo su aparición un anciano atacando a Qiang Ning con su energía. En ese instante Lin Er se coloca delante de ella para protegerla, recibiendo el daño. Qiang Ning observa la situación y piensa que aunque los dos ancianos de la secta Li Hu se juntaran, será difícil resistir. Lin Er, lastimada, le pregunta de por qué hace todo esto si ella es su segunda hermana, por qué él le hace las cosas difíciles para ella. Ella, con una risa malvada, le responde que ahora que su madre es la reina, puede hacer lo que quiera y que se apure y le dé los anillos o estarán muertas. Lin Er le dice que Qiang Ning no tiene nada que ver en este asunto, cediendo y entregándole su anillo. La subordinada de la segunda princesa lo toma y le dice que le hubiera sido mejor si lo hubieran entregado antes, y que el débil debería aceptar el destino del débil, y que ha escuchado que la secta Li Hu tenía nuevos apoyos recientemente, por lo que están actuando más valientemente, pero no importa los refuerzos que encuentren, solo serán hormigas frente a ella. Vemos a Lin Er llorando, mencionando que después que su madre murió, sus cosas han sido robadas. Qiang Ning le anima diciéndole que no se preocupe y que Lin Xuanzong no es digna de ser oponente del gran señor, y que el prota les ayudará a encontrar justicia. En un cambio de escena vemos al prota alegrándose al ver su pintura, saliendo a la puerta al escuchar que lo llaman, encontrándose con Qiang Ning y Lin Er. Lin Er bien ve al prota, se postra ante él, mostrándole respeto. El prota le dice que no hay necesidad que haga eso, y al verla que está llorando le pregunta a Qiang Ning de qué es lo que le pasó. ¿Acaso le entró arena a los ojos? Qiang Ning le responde que la hermana Lin Er fue intimidada por personas malas y tomaron las cosas de su madre. El prota, mientras saca un pañuelo, piensa que el mundo exterior es realmente peligroso. ¿Cómo puede ser una chica tan débil e intimidada? Entregándole su pañuelo para que limpie sus lágrimas, ella lo toma y al limpiarse con el pañuelo comienza a sentir una gran energía. Sorprendida se pregunta de cómo puede ser posible que solo limpió sus lágrimas con el pañuelo y la herida que ella tenía fue curada y que la habilidad de su ojo ha sido mejorada del ojo de fuego abierto al ojo de fuego profundo y que puede ver claramente que hay decenas de miles de hilos de poder espiritual fluyendo a través de aquí y que la residencia del prota es como el cielo. Qiang Ning la ve y le pregunta si es que el prota le ha dado algún conocimiento. Ella le responde que fue más que un conocimiento y la hizo renacer. Lin Er comienza a agradecerle al prota llamándolo gran señor. El prota le menciona que solo es un pañuelo y no hay necesidad de exagerar, mientras se pregunta de qué tan miserable fue la vida de esa chica que está tan agradecida por limpiarse con un solo pañuelo, invitándolas a pasar. Al entrar, el prota le menciona que está arreglando sus pinturas y puede ser que esté un poco desordenado. Ellas, al ver las pinturas, se quedan impactadas, diciendo que estas pinturas son muy sagradas. Al tocarlo, sienten una gran energía que recorre por su cuerpo, pensando que sienten incontables fragmentos del Dao celestial, haciéndola renacer, donde los ojos de Lin Er ascienden al ojo de llama sagrada, al tercer grado. Qiang Ning la ve y le pregunta si está bien.
Lin Er le responde sorprendida que el prota es el maestro más fuerte que ha visto. El prota las ve y piensa que esas solo son unas pocas pinturas. ¿Y por qué están sorprendidas? ¿O acaso sus habilidades de dibujo son realmente grandiosas? En ese momento, el prota recibe un anuncio del sistema que debe de realizar un regalo. El prota piensa que esa misión fue muy repentina y que ha vivido 3 años en las montañas y cómo puede obtener dinero, preguntándose qué es lo que les puede dar, tomando su pintura y diciéndoles, ya que les ha gustado tanto su pintura, que se lleven una. Lin Er, muy alegre, le pregunta si realmente es para ella. El prota se le acerca y le menciona que considere la pintura como un regalo de su parte, y en caso de algunas dificultades en el futuro, esa pintura puede ser usada por ella, mientras piensa que solo se lo da porque es una tarea del sistema. Qiang Ning se acerca rápidamente a Lin Er y le hace saber que el prota siempre tiene un plan en sus acciones, y debe haber previsto que lo usaría en el futuro, por eso le dio un objeto divino. Lin Er, feliz, agradece al prota. El prota la ve y piensa que, juzgando por su apariencia, ellas deben de ser muy pobres y esa pintura podría ser vendida por ella, y el dinero servirá para cubrir las necesidades de su familia, y que no solo ayudó a las personas, también cumplió una misión del sistema. El prota le menciona que solo tenga en cuenta una cosa, y es que mejor guarde la pintura por más tiempo, mientras piensa que a lo que sabe de negocios, si lo guarda por más tiempo puede venderlo a un precio más alto, y es por ello que le aconsejó aquello. Vemos a Qiang Ning y Lin Er entusiasmadas. Lin Er le pregunta al prota que como mayor le entregó una pintura tan preciosa y no sabe qué debería de hacer ahora para él. El prota le responde que si acaso no le había dicho que el legado de su madre había sido robado, y si es posible lo mejor sería tomarlo de vuelta. Pensando que no sabe si el dinero de una pintura es suficiente para compensar el legado de su madre, preguntándose cuántas pinturas más harán falta, Lin Er y Qiang Ning, después de escuchar al prota, llegan a la conclusión que el prota les acaba de ordenar declarar la guerra a Long Xuanzong, donde entusiasmadas le dicen al prota que realizarán lo que le ha pedido. Observamos que Lin Er y Qiang Ning se encuentran yéndose en un barco volador, mientras Qiang Ning le pregunta si acaso el prota desea que vayan directamente a la secta Long Xuan. Lin Er le responde que está preocupada por las personas del Reino del Fuego. En ese instante siente un gran retumbar en el barco, observando que hay un gran número de barcos voladores por el cielo, dejándolas sorprendidas, preguntándose por qué hay tantos cultivadores que se dirigen a la montaña Kangli. Lin Er le menciona si acaso podría ser por la manada de bestias en la montaña Kangli haya cambiado nuevamente y tienen que ir a verlo. No pueden permitir que sigan atacando a la gente del Reino del Fuego. Al llegar, ven la gran montaña destruida. Ellas preguntan de lo que ha pasado. Las personas que estaban en el lugar mencionan que se rumorea que el ser supremo del Reino del Fuego cayó en la montaña Kangli, y los movimientos anormales de la montaña fueron una señal del nacimiento de un tesoro supremo. En ese momento aparecen personas muy poderosas, siendo la secta Leon Xuan, Pabellón Xianjin y la familia de la Nación del Viento, y todas esas grandes personas están por el tesoro, sintiendo una gran retumbar en el suelo, donde del cielo caen cadenas de poder acabando con algunos cultivadores. Esas cadenas de fuego traían el ataúd del Supremo de la Nación del Fuego. Todas las personas comienzan a alegrarse gritando que adentro del ataúd encontrarán muchos tesoros y deben ingresar inmediatamente se abra. Pero Lin Er, que se encuentra viendo con sus ojos especiales, menciona que hay algo más que tesoros en el ataúd. Qiang Ning, asustada, le pregunta de qué ha visto allá adentro. Lin Er le responde que no está segura, pero es algo muy malo, y quizás el prota le dio la pintura solo para que pueda detener esto. Las personas comienzan a anunciar que la secta Long Xuan es muy rápida y ya atravesaron el reino secreto, yendo todos por los tesoros. Lin Er y Qiang Ning se muestran más precavidas al actuar, debido a que la zona está rodeada por las cadenas de fuego, que son extremadamente peligrosas. Observando en ese momento cómo un cultivador es eliminado por el fuego, Qiang Ning le dice que ella creará una barrera en el barco para que no les pase nada. Lin Er le menciona que no se preocupe, y que afortunadamente el prota le ayudó a avanzar al ojo Shenzhou para que pueda ver claramente el camino seguro y atravesar el caos. Es como dar un paseo por el parque. Mientras tanto, en el barco de la segunda princesa vemos cómo lo están pasando mal debido al fuego. Algunos tripulantes están siendo quemados por el fuego, mientras la segunda princesa solo le dice que sus habilidades visuales que posee son débiles y el reino secreto frente a ella se está volviendo más caótico e incluso con el misterioso anillo de fuego es difícil ver con claridad, sujetando un candado creyendo que esa es la entrada, pero en ese instante se comienza a quemar, gritando de dolor pidiendo que la santa la salve. La santa quiere ir a salvarla, pero es interceptada por un anciano que le impide el paso. La segunda princesa le dice que es un maldito, cayendo con el cuerpo en fuego. Lin Er trata de ir a salvarla, pero Qiang Ning la detiene, mencionándole que tenga cuidado con el fuego. En ese momento, el anillo que había sido arrebatado comienza a flotar en el aire, yendo directamente a los dedos de Lin Er. Al conseguir su anillo, Lin Er menciona que el prota sabía que el anillo Sun Hou
reconocería a su maestro, por lo que no le ayudó a recuperarlo de inmediatamente, y que además fue templado por el poder espiritual de alto nivel de Hong Xianfeng y ahora es muy compatible, y ya que este es el arreglo del prota, ella lo hará, intentando abrir el círculo mágico. Mientras tanto, en el otro barco, vemos que un anciano le dice a la santa que con toda la fuerza de las sectas importantes no tienen absolutamente ninguna posibilidad de abrir el último nivel del círculo mágico. Ella le responde que es bueno que esté bien, y en cuanto al último círculo no pueden forzarlo. Las demás personas ven tristemente que ni las mejores sectas pueden abrir el último círculo mágico, y que no podrán ingresar, pero en ese instante se escucha una voz que clama que es demasiado temprano para que digan esas cosas. Todos se quedan viéndola sorprendidos, siendo esta Lin Er, que con su poder se encuentra abriendo el último círculo mágico, donde el ataúd del Ser Supremo queda a la disposición de todos y no pierden el tiempo y van directamente hacia ese ataúd. Los miembros de la secta Li Hou también se disponen a ir, pero el anciano de la otra secta se pone adelante de ellos, irradiando una gran energía de poder, diciéndoles que le dará dos opciones: se largan o mueren. La santa también se les une para intimidar a la secta Li Hou, empuñando un clavo como arma. El anciano de la secta Li Hou lo ve y menciona que el clavo rompe espíritus puede bloquear el poder espiritual de un cultivador y hace que el poder se convierta gradualmente en hielo y luego se seque, y que es un método despiadado. La santa le dice a Lin Er que cree que es mejor que su segunda inútil hermana y que no debería estar aquí. Lin Er, enojada, le dice que están aprovechándose de la oportunidad y si destruyen el plan del mayor Li, o sea el prota, él no lo dejará ir. La santa, al escuchar tales palabras, le sujeta del cuello, preguntándole de quién es el prota al lado del mayor Shang, y aunque sea un supremo, hoy no podrá salvarla, mientras vemos al anciano Shang tratando de abrir el ataúd, pero en ese instante una gran cantidad de energía sale del ataúd, mandando a volar al anciano. Saliendo del ataúd una persona, sujetando al anciano. El anciano desesperadamente le pide ayuda a la santa, pero es eliminado. Yang Ning y los de la secta Liu Hou se quedan sorprendidos preguntándose si acaso es el Ser Supremo del Fuego, y que aún no está muerto, pero se dan cuenta que es el Ser Supremo convertido en demonio y que es una existencia catastrófica y que dónde está el reino secreto con los tesoros, y esto es solo un reino demoníaco. Vemos que el antiguo emperador del fuego comienza a atacar a Long Xuan. Ella cae al suelo y presa del miedo menciona que no puede morir aquí. En el cielo aparece un cultivador llamado Lin Xiang, comenzando a decirle al demonio que no sea arrogante y que él es de la santa tierra Taiyang y está aquí para derrotarlo. Long Xuan, al escucharlo, le pide que le salve y a cambio le dará su tesoro del reino secreto. Lin Xiang acepta y le pide que inmediatamente le dé su tesoro y le ayudará. Lin Er le grita que es una desvergonzada y que el tesoro no tiene nada que ver con ella y por qué deja tener a otro el tesoro. Yang Ning menciona que si no fuera por el superior Li, pero no termina de decir sus palabras debido a que Long Xuan las abofetea diciéndoles que solo hablan del superior Lin. ¿Y cómo es posible que no vio a ese superior viniendo a salvarlas, estando en esta situación? Y que los tesoros nunca van a ser suyos. Vemos a Lin Xiang insertando energía en un amuleto, donde de él se abre un portal, escuchando una voz que menciona que los espíritus malvados están por todas partes, y parece que realmente es un monstruo recién nacido, siendo un anciano que sale de él, y que al ver la situación menciona que resultó como él lo esperaba, y por suerte vino aquí. Lin Xiang muestra sus respetos y le llama Tuo Yansun. Long Xuan queda sorprendida al ver al anciano, debido a que el anciano acaba de invocar una espada cuasi hada. El anciano comienza a decir que la espada es la última espada que el inmortal Taiyang tuvo antes de convertirse en un inmortal, y contiene un rastro de energía inmortal, y es un honor morir ante esta espada, formándose de la energía un dragón. El antiguo emperador solo sonríe, donde él también invoca un dragón con su energía. De esta manera ambos poderes chocan, y el anciano le dice a Lin Xiang que no se preocupe y que la espada es suficiente para destruir a tal demonio. Pero en ese instante el brazo del anciano comienza a ser consumido por el fuego oscuro, quemándolo por completo. Él solo grita de dolor, perdiendo la vida. Lo mismo sucede con Lin Xiang, que es eliminado por tal energía. Ante la presencia del antiguo emperador del fuego, Long Xuanzong se resigna y cae al suelo, mientras desesperada comienza a decir que incluso los ancianos de la Tierra Santa no pudieron hacer nada al respecto y que van a morir hoy aquí. Pero en ese instante, Lin Er le dice que tiene razón y no es la protagonista de este mundo, pero sabe muy bien quién es el protagonista. Mientras sostiene la pintura del prota, el emperador la ve y se sorprende que posea el ojo del fuego sagrado, comenzando a decir que ya que ha heredado su poder, debe convertirse en su esclava, presionándola con una gran energía. Lin Er soporta tal presión y lanza la pintura del prota hacia el cielo,
La pintura se abre y irradia una gran energía que atraviesa la energía oscura, saliendo de ello un gran ave fénix. El emperador se sorprende y menciona que ese es un poder que no existe en este mundo, y no perderá, queriendo contraatacar, pero la presión del fénix es muy grande que lo deja sin energía, siendo arrastrado a la pintura y sellado. Ante tal acontecimiento, Lin queda sorprendida, preguntándose de qué clase de energía salió de la pintura. Qiang Ning se le acerca diciéndole que lo hizo y que el prota definitivamente la recompensará. Un anciano comienza a mostrar respeto y le dice que él representa a la familia real Feng y rinde homenaje a la diosa, haciendo que de esta manera todas las demás sectas muestren respeto, comenzando a decir que el pabellón Xianji presenta respetos a la diosa. Lo mismo hace la Tierra Santa Taiyang y el resto también. Lin se queda sorprendida al verlos. Si Jin se encuentra asustada mencionando que el rey demonio, que incluso la Tierra Santa Taiyang temía, fue derrotado por una pintura, y ahora ella es considerada una diosa, comenzando a recordar cuando la había maltratado. Aterrorizada, dice que su secta está acabada, postrándose ante Lin llamándolo diosa y disculpándose, pidiéndole que por favor perdone a ella y a su secta. Lin le menciona que si acaso sabe que casi arruina el evento del señor Li, e incluso hizo comentarios insultantes sobre el prota, y que solo borre su cultivación. Si Jin al escucharlo solo hace caso y con la ayuda de su objeto destruye su cultivación, agradeciendo a Lin por su generosidad. Observamos que Qiang Ning y Lin han obtenido un tesoro, un cubo de madera. El patriarca a verlo menciona que ese es el arma suprema del supremo Li Hou, de la ciudad de dioses Tianhou, y se dice que está hecho de la madera Xuanhou, de 10.000 años, y que el prota debe haberles otorgado la pintura para este propósito. Qiang Ning les dice que afortunadamente cumplieron con la misión sin ningún riesgo, y pueden ir a verlo. En un cambio de escena nos ubicamos en el Palacio Imperial Hou. Vemos al emperador, aterrado, leyendo un pergamino, mientras una mujer le dice que debe haber sido una sirvienta humilde quien mató a la concubina Xuan, y debe de tomar venganza con la persona que la mató. El emperador le pide que se calle, preguntándole si de verdad quiere que muera el culpable, y que hay una existencia invencible detrás de él. Ella lo ve asustada, mientras el emperador solo le dice que vaya y tome su voluntad, e invita a la princesa Lin de regreso, y quiere hacerle la emperatriz de la próxima generación del Imperio Hou. Vemos al prota que se encuentra cargando a su gata, donde llega Lin dándole las gracias por la pintura, y que ya ha terminado de usarla, y que ahora se lo devuelve. El prota le responde que la pintura fue dada a ella y no necesita devolverla, y que ese bloque de madera es bastante interesante, mucho mejor que una leña regular. El prota sujeta el bloque y mientras lo ve piensa que es un buen material para tallar, y ahora que lo piensa sus habilidades de tallado son considerados impecables, y deben de ser dignas de algo de dinero, y que los ayudará de nuevo ya que son muy lamentables. Donde los tres emocionados ven al prota, pensando que a los ojos de otros fue considerado un tesoro, pero a los ojos del prota solo es como leña. El prota les dice que tiene algo de entendimiento del tallado y que les ayudará. Mientras saca su cuchillo de tallado usándolo, menciona que el sistema le dio y es muy fuerte y es fácil de tallar una madera. Los ancianos maravillados comienzan a decir que el cuchillo de tallado no es ni siquiera el más débil que el pergamino de pintura, y que es increíble y claramente sintió que el cuchillo de tallado parecía que estaba tallando el Dao del cielo y la tierra. Mientras el prota se encuentra terminando el tallado, ellos se emocionan al sentir el reino del Dao. Los ancianos comienzan a llorar de alegría diciendo que ese tallado de madera instantáneamente se volvió un tesoro del más alto nivel y un tesoro supremo, y que en esta vida pudo ver a los inmortales y morirá sin arrepentimientos. El prota ve su tallado y piensa que su nivel de tallado es aún muy bueno, entregándoselo a Lin donde ellos quedan impactados al ver tal tesoro que es digno del cielo. El prota también comienza a darle a Lin y a Qiang Ning unos regalos de adorno. Ellas al ver tal adorno se emocionan. El anciano que miraba la situación piensa que esta vez el prota les entregó un tesoro supremo que puede ayudarle a las dos en su cultivo de por vida. El patriarca comienza a agradecerle al prota. El prota le dice que si desea agradecerle, ¿por qué no le cuenta algo interesante sobre el mundo del cultivo inmortal del exterior? Que él solo es un mortal viviendo en el pueblo y no ha salido al exterior. Ellos quedan muy sorprendidos preguntándose de qué clase de tipo de historia podría interesarle al prota, acordándose del supremo del reino de fuego que acaban de destruir debido a la pintura, diciendo que finalmente terminaron la misión que les encomendó el prota, llegando a la conclusión que el prota les está pidiendo que sean sus ojos y oídos, comenzando a mostrar el respeto al prota, diciéndole que ellos pasarán por agua y fuego por él, y que harán todo lo necesario,
El prota los ve y piensa que de por qué los cultivadores siempre son tan exagerados y él solo quería escuchar una historia y que es muy vergonzoso, diciéndoles que es todo por hoy y él tiene que ir a pintar a la montaña, mientras marchándose piensa que las personas pobres como ellas no cree que le vaya bien el mundo del cultivo y simplemente se despidió para que vayan a practicar. Al estar solos se encuentran que en ese palacio que talló el prota hay una grulla, donde en ese instante sale volando, haciendo que delante de ellos el palacio que talló el prota tome forma y se haga grande, dejándolos sorprendidos, mencionando que deben de ser instrucciones del prota y deben de entrar. Al entrar quedan sorprendidos que parece una tierra santa. El anciano comienza a decir que esto es como un artefacto sagrado, y no importa si es grande o pequeño, y un día de práctica dentro de él equivale a 100 años, y cree que el prota le dio aquello para que puedan crecer rápidamente y construir una fuerza que puedan hacer cosas por él. Vemos a Lin que se encuentra cultivando pensando que es increíble lo rápido que se puede cultivar, y en unos días pudo avanzar de reino. Mientras tanto, afuera del palacio de madera, vemos a un guardia que siente el aura de Lin llegando afuera del palacio, comenzando a anunciar que el decreto del emperador del fuego está aquí, y la tercera princesa Lin debe salir a recibir la orden. Al salir la princesa Lin se da cuenta que es su comandante de la armadura dorada. El comandante le vuelve a decir que se encuentra aquí presente por orden del emperador del fuego y que ha sido convocada para regresar a la capital real. El emperador la coronará como heredera del trono. Mirándola con desprecio le menciona de por qué no acepta el decreto y le da las gracias al emperador. Ella lo ve y le cuestiona sobre sus palabras, de cómo un simple guardia se atreve a ser tan arrogante y despreciarla. El comandante le responde de que aunque ella tenga un estatus noble, su nación del fuego nunca ha aceptado su estatus desde su nacimiento, y que si no tuviera un respaldo detrás de ella, no podría tomar la posición de heredera de la nación del fuego. Sacando su lanza, le menciona que aunque él sea un simple comandante dorado, sigue siendo un gran cultivador en el reino Donsu, y que incluso el emperador nunca ha usado la palabra simple para despreciarlo. Lin y Qiang Ning comienzan a reír al escuchar el poder que poseía. Lin con una gran velocidad se coloca atrás del comandante, preguntándole si acaso un simple cultivador del reino Dongsuan es tan impresionante. El comandante contraataca con su lanza, pero se da cuenta que Lin es más fuerte que él, que de un solo movimiento lo elimina. Lin sujeta el anuncio y exclama que es hora de vengar la muerte de su madre. Qiang Ning la ve sorprendida de que haya vencido tan fácil a un cultivador del reino Dongsuan. Lin le menciona que el emperador de fuego es despiadado y debe estar planeando algo malvado, y que piensa aprovechar esta oportunidad para que pueda quitarle la vida y poner todo el reino de fuego a disposición del prota. Ellos le dicen que así debe ser y es hora de establecer la primera facción para el prota. En un cambio de escena podemos ver a una mujer gritando de cómo una simple niña pretende matar a su majestad. El emperador solo le dice que si ella cree que puede comportarse imprudentemente por tener la protección de alguien poderoso, que lo intente. En ese momento que el emperador estaba conversando con sus súbditos, un guardia entra desesperado y golpeado, diciendo que la princesa Lin entró al palacio y no pudieron detenerla. La mujer comienza a decir que aunque Lin esté bendecida con poder, el emperador se encuentra en la etapa Mahayana y le será fácil matarla. El emperador sale y le comienza a decirle hija mía y que le gustaría felicitarla por su posición nueva. Lin le responde que por esta razón no le gusta venir al palacio y que siempre se encuentra subestimando a otros. El emperador le menciona que pronto se convertirá en una gobernante y pueden cambiar juntos todo el imperio Hou y puede seguir con la apariencia que le gustaba a su madre. Pero Lin en ese momento le ordena que se calle, enojándose, diciéndole que no merece mencionar a su madre y ella ya no es una pequeña niña y que su mamá murió por él. El emperador comienza a actuar haciéndose el triste, mencionando que su mamá era su verdadero amor y ella también lo amaba demasiado. ¿Y cómo podría morir por él? Y sabe que lo ha odiado, por lo que hoy se lo demostrará. La mujer de al lado lo ve sorprendida por las palabras del emperador, pero en ese instante el emperador la toma del cuello, terminando con su vida, comenzando a decirle que fue ella quien mató a su madre y que estaba esperando el momento para hacer aquello y ahora es el momento de vengar a su madre. Y comenzando hoy, es la reina del imperio Hou y junto a ella mejorarán este imperio. Lin enfadada le comienza a gritar que es un desvergonzado y que hoy morirá. El emperador también se comienza a enfadar preguntándole si verdaderamente no hay espacio para la negociación. Ella le responde que no. El emperador, ante la negativa de Lin se comienza a enfadar emanando un gran poder de fuego, confesando que este gran poder de fuego se debe que en este lugar en el subsuelo hay una vena de la tierra de fuego y por generaciones los ancestros de la familia imperial lo han nutrido con sus vidas y son tan poderosos como para quemar poderosos inmortales, anunciando que él es el verdadero dragón de fuego y que incluso la persona que la respalda, si bien en persona, no será suficiente para derrotarlo. Lin procede a sacar el Palacio Celestial, donde el emperador comienza a emanar una gran energía que forma una bestia, pero al chocar con el palacio no puede atravesarlo y es aplastado. Vemos al emperador sin un brazo debido a que lo usó con esa energía
Preguntándole de qué clase de poder es ese, Lin Er utiliza todo lo que le dio el prota y invoca un ave fénix, eliminando al emperador. Lin Er toma la coronación y menciona: madre, regresé. Al día siguiente podemos ver a Lin Er conversando con Qiang Ning mientras anuncian la llegada del anciano Hong Xuan de la tierra sagrada Tianjin y al anciano Lou Ming de la tierra sagrada de Xiyang. Los ancianos muestran respeto a la nueva emperatriz y le felicitan por su ascenso, mencionándole que no piensan hacerle perder el tiempo y que vinieron para que puedan ver al mayor que le dio la pintura y que está relacionado con la supervivencia del reino Xuantian y que han descubierto algo oculto en lo profundo de la montaña Kangli. Y es precisamente debido por ello que ese maestro demonio ha resucitado, y hace 3 días el mensajero de un dios maligno descendió sobre el monte Kangli, y el propósito parecía ser el artefacto. Y una vez que el dios maligno tenga éxito y use la montaña Kangli como su base para transformar toda la montaña, será destrozado todo el reino sur e incluso el reino Xuantian. Y es ante esta situación que las dos sectas sagradas quisieran unir fuerzas con ese mayor, para que entre todos tengan la oportunidad de proteger el reino Xuantian. Lin Er llega a la conclusión que es de sobra del prota, mientras piensa que el ajedrez del mayor es muy grande y que ellos solo son hormigas y solo ven una parte del juego. Ella le dice que los llevará al ver al prota, pero si pueden verlo dependerá de su suerte. En un cambio de escena podemos ver a 2 hermanas que se encuentran viajando en un barco volador. Una de ellas menciona que el demonio que apareció fue encerrado hasta la muerte por un pintor, y realmente no sabe de qué persona puede pintar de esa manera. En ese instante siente una gran energía espiritual, dejándolas sorprendidas. Xin Lin le dice a su hermana que vayan a ver quién es. Su hermana le responde que si realmente hay un maestro supremo, pintor, podría ser peligroso, decidiendo ir cautelosamente a ver quién es la persona. Mientras vemos al prota pintando, ellas se esconden en unos arbustos, donde al ver la pintura quedan maravillada por tal energía. Vemos al prota que se encuentra pintando y las 2 hermanas quedan sorprendidas al ver tal energía que desprende la pintura, mencionando que este tipo de pintura no lo tienen ni en su secta. La gata pone sus patas en la pintura y el prota la abraza con gran amor, pero se da cuenta que cerca a él se encuentran 2 mujeres, sintiendo vergüenza. El prota les pregunta de quiénes son. Ellas lo llaman mayor y se presentan como Nanfeng y Xilin, como 2 viajeras que pasaban y no pudieron resistirse al ver la pintura del prota y vinieron a verlo. El prota solo piensa que ellas 2 deben ser estudiantes que también venían a pintar, y al ver sus grandes dotes de pintura, merecía que lo llamen mayor. Xilin le pregunta al prota si puede ver su pintura, pero inmediatamente su hermana le regaña por preguntarle eso al mayor, mientras se disculpa con el prota, pensando que su hermana es muy tonta y que el prota es un gran ser y sus pinturas definitivamente contienen el Dao y son considerados como el mayor tesoro. ¿Y cómo podría un mayor fácilmente hacerles ver su? Pero sus palabras fueron interrumpidas por el prota, que les mostró su pintura, donde ellas, al verlo, comenzaron a irradiar energía de su cuerpo, pasando del 5.º nivel de Yuanjing al 9.º nivel de Yuanjing, quedando sorprendida, preguntándose de qué tipo de existencia es el prota. Ellas le agradecen y el prota le responde que no es nada y que estuvieron destinados a conocerse, pensando que es mejor tener 2 fans a que una, pero es peligroso para esas jóvenes estar tan tarde en la montaña, diciéndole que ya es muy tarde y es peligroso en la montaña, y si desean, pueden acompañarlo de regreso a la aldea. Ellas quedan maravilladas de poder seguir al prota. En un cambio de escena, vemos que afuera de la aldea del prota, el cielo se encuentra nublado y con rayos, mostrándonos que se encuentran 2 demonios en las nubes, mencionando, ya que son mensajeros de Dios malvado, deben de remover todos los obstáculos y esa aldea se siente como un lugar prohibido y deben de destruirlo rápidamente, bajando y disponiéndose a ir a la casa del prota, pero al bajar, se dan cuenta que la energía que se encuentra rodeando la aldea es muy superior a la de ellos, haciéndolos ponerse de cara al piso. Ellos mencionan que son seres supremos, ¿y cómo puede pasar esto? Haciendo su esfuerzo para que lleguen a la casa del prota, y que debe de haber una gran insistencia que se encuentra ocultándose, y que es un peligro para el dios malvado, quemando su alma demoníaca para poder avanzar, corriendo de esta manera para ingresar, pero al moverse unos centímetros más, podemos observar que se forma una gran energía, saliendo una garra, pulverizándolos y solo quedando sus huesos. Vemos a Lin Er y a Qiang Ning
con los dos ancianos que están preocupados debido a que el mensajero del dios malvado ha llegado a la casa del prota y que deben de apresurarse y que los mensajeros del dios malvado son más fuertes que ellos mismos y solo pueden esperar que el prota haya resistido. Al llegar, se disponen rápidamente a ver al prota, pero se sorprenden al encontrar en el suelo huesos yaksha, preguntándose si acaso eso son de los generales demonios. El anciano Hoxuan explica que el hueso yaksha es algo que el demonio general manifiesta después que muere, lo que evidencia que ambos generales están muertos frente a la puerta del gran señor. Ellos dos se quedan sorprendidos que los mensajeros del dios malvado de nivel inmortal no hayan ni podido ingresar por la puerta. Los dos ancianos se quedan impactados pensando el poder que debe de poseer el prota, pidiendo que por favor le presenten al maestro. En ese instante, el prota llega saludándolos. Los dos ancianos se quedan pensativos que el prota acaba de llegar y parece ser que los dos generales no vieron al prota. ¿Y cómo fue que murieron? Escuchando al prota gritar furioso de quién es este, sujetando su escoba y barriendo los huesos de los dos generales demonios, mientras menciona de quién puso esto aquí, y si acaso no saben cómo separar la basura, los dos ancianos se quedan impactados que el prota trate como una simple basura a los huesos de los dos generales de rango inmortal, comenzando a hacer una reverencia al prota, llamándolo señor, y presentándose como los ancianos de la Tierra Santa. El prota les pregunta de qué hacen aquí, mientras Nanfen se queda sorprendida que sean dos ancianos de la Tierra Santa, de las más altas. El anciano Longmin le dice que vinieron a conocer el mapa del sol del Gran Dao, que es una gran poderosa obra de arte en la región del sur, y todos saben sobre eso. El prota, alegre, comienza a pensar que Lin Er ganó popularidad en alguna subasta o en algún otro lugar con esa pintura, y que tal vez esos ancianos vinieron a comprar algunas pinturas, invitándolos a pasar. Al ingresar, sus cuerpos no pueden soportar tal energía, pensando que fue como un terremoto muy fuerte, y afortunadamente estaban detrás del prota, y si hubieran irrumpido sin permiso, hubieran muerto, y lo que sintieron fue incluso más aterrador que la formación de protección de la secta de nivel inmortal de la Tierra Santa, Taiyang, mencionando que capaz esos demonios solo fueron asesinados por tal presión de la casa, notando que frente a ellos se encuentra un gran árbol de durazno, cayendo desmayado debido a que dichos árboles solo crecen en el reino inmortal, sentándose a cultivar debido a que su base de cultivo se puso inestable debido al gran árbol de durazno. El prota sale al estilo Doña Florinda, con tacitas de café. Lin Er y Qian Ning se muestran felices debido a que saben los beneficios de lo que ofrece el prota. Los ancianos se quedan sorprendidos de que alguien como el prota les ofrezca una taza de té, bebiéndolo y sintiendo una gran energía en ellos, felices, diciendo que su reino de cultivo se ha perfeccionado, agradeciendo al prota por su amabilidad. El prota aprovecha en mostrarle su nueva pintura, mientras piensa que lo venderá por un buen precio. Al abrirlo, ellos quedan maravillados por tal magnífica pintura, cayendo de rodillas al suelo, mencionando que esa pintura es la vista completa de la cordillera Kangli, y no tiene precio, y es más seguro que el prota ya sabía que venían por la pintura, y que nadie ha salido vivo después de entrar a la montaña Kangli, y esa pintura es el vivo retrato de la montaña, y que el prota salió vivo de ese lugar. El prota los ve y piensa que a jugar por sus expresiones y reacciones, ellos deberían estar satisfechos por la pintura, y no han hablado sobre el precio, y parece que no tienen dinero. El prota les pregunta de qué es lo que necesitan. El anciano le responde que con esa pintura definitivamente les ayudará a estabilizar la gran crisis. El prota se pregunta para sí mismo, ¿una gran crisis? Podría ser que los dos abrieron una tienda de pintura y caligrafía, y es por ello que necesitan la pintura para que puedan superar la crisis de su tienda. Pero al saber que no le van a dar dinero, se dispone a guardar su pintura, pero en ese momento es tomado por los ancianos, que lo agradecen al prota por regalarles la pintura. El prota los ve y piensa que ellos solo tomaron la pintura y no han preguntado ni un precio, pidiéndoles que paguen. Los ancianos hablan entre sí mencionando que el prota no se quiere involucrar con el karma y por eso está pidiendo dinero, que para una persona como él la causa y efecto es lo más importante, preguntándose si para el prota
será útiles las piedras espirituales, entregándole los dos unas pequeñas cajas de madera. El prota lo acepta y le dicen que si necesitan algo más en el futuro, pueden venir a verlo. Ellos se quedan viendo, pensando que el prota ya descifró lo que pasará en el futuro. Ellos presentan sus respetos al prota y le agradecen, despidiéndose. Al salir, comentan que el prota realmente es una asistencia aterradora y la presión que emana es muy poderosa, y que antes habían dudado de su poder, e incluso tiene un árbol de durazno del reino inmortal, y el reino inmortal a través de las historias, solo hubo unos 4 de seres celestiales que pudieron entrar al reino inmortal. Ahora que un maestro como el prota del reino inmortal ha descendido al mundo mortal, él debe de tener un gran plan, y que ante sus ojos las 2 tierras santas solo son peones. El otro anciano le comenta que no solo son ellos, y que las 2 hermanas que estaban con el prota pertenecen a las 2 tierras santas sagradas en Shonsu, y que también solo es un peón en el gran juego de ajedrez del prota. En un cambio de escena, vemos a Lin Er que agradece al prota por el tesoro que le dio la vez anterior, mencionando que ya han establecido en el Imperio Hu puntos de apoyo, así que vinieron a reportarlo. El prota le dice que es bueno para ellos y que siempre se esfuercen, y su vida será mejor si están dispuestos a pelear, mientras piensa que ella obtuvo un buen precio por la pintura que les dio, y capaz incluso abrieron una tienda y tienen un lugar donde vivir. Mientras tanto, Qiang Ning y Lin Er, con la realidad alterada ante las palabras del prota, deducieron que el prota les pidió que trabajen muy bien para él, para que puedan tener un futuro brillante. Qiang Ning le dice al prota que cuando los 2 ancianos de antes pongan sus manos en esa preciosa pintura, ellos definitivamente crearán una tormenta en la región de Sur, y si pueden ir cuando llegue el tiempo. El prota las ve y piensa que los 2 ancianos de antes definitivamente publicitarán la pintura, y capaz lleven a cabo exhibiciones de caligrafía y pinturas, y subastas, y que ellos también desean participar para que sean conocidos y expandan su negocio, diciéndole que si quieren ir, pueden hacerlo, y que él les ayudará si necesitan algo. Luego de aquello, el prota, que se encuentra sirviendo una taza de té, le pregunta a las hermanas de qué planean hacer ellas hoy. Si Lin le pregunta al prota si puede aprender a pintar con él, su hermana le grita de qué tonterías está diciendo y cómo se atreve a ser tan atrevida, y que es un honor para ellas de estar al lado del prota, y cómo pudo hacer una petición tan irrespetuosa. El prota piensa que a Nanfen le molesta que su hermana retrase sus estudios por aprender la pintura, y que a él también su familia solía preocuparse que retrase sus estudios por leer novelas. Nanfen se dirige al prota como señor y se disculpa por la petición de su hermana, y que no lo tome como ofensa, mientras piensa que su hermana no comprende que el prota mató al rey demonio con su pintura hace unos días. Pero en ese instante, el sistema hace aparición, dándole la tarea al prota que enseñe y acepte a las 2 como sus discípulas. De esta manera, el prota las acepta como discípulas, haciéndolas felices, pero Nanfen le dice que ella estará practicando en cómo tocar la cítara, mientras ellos practican pintura. El prota la ve y piensa que ella tiene miedo de que él no sepa sobre cítara, pidiéndole que toque para él. Ella toca el cítaro, y el prota, al escucharla, menciona para sí mismo que esa chica tiene algo de talento, pero también tiene sus deficiencias. El prota le dice que su base no es mala, pero está más unida a sus dedos y ha corrompido el espíritu por el bien de la forma, y es un gran error, mencionándole que él tocará con su cítara. Ella se sorprende de que el prota también sepa tocar la cítara, y mencionando que su maestro de la Tierra Santa, San Yue, también le mencionó que tenía cosas que mejorar en la cítara. El prota comienza a tocar la cítara, y ella queda sorprendida al escuchar tan maravillosa melodía, haciendo que sea iluminada, mencionando que al escuchar tal melodía, ella puede morir sin arrepentimientos. El prota le pregunta si ahora sí está decidida a ser su discípula, haciendo que ellas 2 presenten sus respetos al prota, y de esta manera el prota cumple la tarea dada por el sistema. Llegada la noche, vemos al prota preguntándose de realmente cuánto faltará antes de que sea un cultivador, o tal vez está destinado a ser una persona ordinaria. En un cambio de escena, nos ubicamos en la Tierra Santa Taiyang, donde 2 ancianos de la Tierra Santa están sorprendidos de tal pintura y de la existencia del prota, y que haya regalado pinturas de tan nivel, preguntándose de qué es lo que planea hacer. El anciano se dirige a ellos con mucho respeto, llamándolos honorables santos,
y diciéndoles que el prota ya tenía todo calculado. Es por eso que les dio la pintura de la montaña Kangli, para que ellos puedan ingresar más fácilmente, y que esto también quiere decir que ocurrirá grandes cambios en la montaña Kangli. En ese momento, ingresa un subordinado desesperado, informando que en la montaña Kangli la tierra se partió y las bestias aparecieron, observando de esta manera una gran energía y en ella monstruos. El prota, que se encontraba durmiendo, se pregunta de qué es lo que está pasando. ¿Acaso será que va a llover? Al día siguiente, vemos al prota despertando plácidamente, viendo el despertar a las hermanas que le dan los buenos días. Ellas le mencionan que querían encontrar un poco de agua para que se laven el rostro. El prota les dice que él se encargará, mientras ellas mencionan que solo vieron un manantial de agua sagrada en el suelo, así que asumieron que eso debe ser usado por el prota y no deberían de contaminarlo, y que solo los grandes maestros pueden disfrutarlo. Pero observan al prota que usa esa misma agua, diciéndoles que laven su rostro. Ellas quedan sorprendidas de que el prota use el agua sagrada para aquello, quedando más impactadas al ver que el prota da esa misma agua a sus gallinas. Ella al lavarse el rostro sienten una gran energía fluyendo por su cuerpo. Xilin menciona que le da ganas de beberse el agua. Nanfen se enfada y le dice que ellas tienen que olvidar lo pobre que vivían en la Tierra Santa y tienen que acostumbrarse de todo lo que hay aquí. El prota les dice que luego de lavarse el rostro, echen agua a los campos de vegetales. Ellas quedan sin palabras ante la situación que están viviendo, mencionando que sienten que sus vidas era tan pobre como las vagabundas. Al ir al campo de vegetales, quedan aún más sorprendidas que no sea un campo de vegetales ordinarios, y todo eso es un campo de medicina sagrada. Luego de regar el campo de vegetales, van hacia el prota. El prota les dice que las gallinas no han estado poniendo muchos huevos, así que tendrán que comer crema de vegetales. Ellas, al recibir el tazón de crema de vegetales, sorprendidas mencionan que esa crema de verduras es considerado objeto sagrado en las 3 tierras sagradas. El prota les pide que coman antes que se enfríe. Ellas comienzan a comer desesperadamente, pidiendo más y más. El prota les menciona que ahora que están llenas, es hora de pintar un huevo. Ellas al verlo, mencionan que aquello posee una infinidad de energía espiritual de fuego, y parece ser que el prota siempre come aquello. En ese momento, alguien toca la puerta. Al abrir, el prota la llama Tia Shan, preguntándole de qué es lo que pasa. Ella, con una pierna de carne, le menciona que hubo un terremoto ayer y varias montañas colapsaron, y solo su villa de ellos se mantuvo intacta, y que muchos animales murieron en la entrada de la villa, y su carne es deliciosa, y que no podían cortar con los cuchillos que tenían, así que usaron lo que él les dio, dejando sorprendido al prota y a las hermanas. En un cambio de escena, vemos a 2 ancianos. El del blanco le dice al anciano Len Min que una vez que las montañas Hanglin estén completamente abiertas, las reliquias santas dejadas por los antepasados definitivamente saldrán a relucir. Tianmin le menciona que es por ello que el anciano fantasma Mo envía a sus 2 discípulos a este lugar, y resulta que ellas querían tomar la reliquia santas para ellas. El anciano se ríe, mencionando de qué clase de problemas podrían causar 2 hermanas que a las justas están en la etapa de interferencia, enviando a sus 2 subordinados, Ao Ming y Xu Xin, a que capturen vivas o muertas a Nanfen y a Xilin. Observamos al prota y las hermanas. Ellas se encuentran sorprendidos al ver tantos monstruos tirados en el suelo, preguntándose por qué ellas no sintieron nada de lo que ocurrió anoche, concluyendo sorprendidas que es gracias a un gran maestro como el prota que la villa donde están es la única que no ha sido afectada, quedando impactada al ver cómo los aldeanos cortan la carne de bestia con la ayuda del cuchillo que les dio el prota, y las bestias son de rango subnivel ordinarios, y todo es gracias al gran maestro. Mientras tanto el prota está pensando, preguntando en cómo pasan esos terremotos donde hay montañas, y afortunadamente la villa no fue dañada, y que este lugar fue escogido por el sistema y debe ser un lugar muy seguro, diciéndole a los aldeanos que no se preocupen y que esta villa es muy segura. En ese momento se escuchan las voces que dicen que las hermanas Nanfen y Xilin salgan y mueran. Las hermanas lo ven y asustadas mencionan que es Ao Ming y temen que están rodeadas, mencionándole al prota que ellas originalmente eran discípulas de las 3 tierras santas y que su maestro original fue incriminado, por lo que ellas vinieron al monte Kangli a buscar ayuda,
El prota les pregunta de qué es la Tres Tierras Santa. Ella le responde que de la Tierra Santa, el patriarca era el más prominente en las tres disciplinas de música, pintura y caligrafía, y los discípulos practicaban las tres cosas. El prota al escuchar aquello piensa que es una escuela hecha para la juventud literaria y artística. Las dos personas de antes descienden hacia las hermanas a toda velocidad, mencionando que abajo hay incluso cadáveres de animales salvajes, como la tortuga San Juan y la gran roca verde, y que luego de capturar a las hermanas deben de llevarse sus cadáveres. Pero en ese momento ven a una aldeana con una gran energía debido al cuchillo que les dio el prota. Ellos rápidamente se retiran asustados, diciendo que hay un gran poder ahí abajo, llegando al barco volador, pidiendo desesperadamente que se vayan lejos de este lugar. Aterrado comienza a decir que incluso el caparazón de tortuga San Juan, al cual no podía ser roto por el susodicho ser supremo, era como una barra de mantequilla con ese cuchillo que poseían, y ese lugar es muy peligroso, no es algo que ellos puedan manejar. El prota los ve escapar y se pregunta de por qué se están escapando, diciéndole a las hermanas que hablarán con ellos cuando regrese. Las hermanas ven al prota muy animadas, pensando que estando el prota con ellas, no necesitan tener miedo por ninguna persona poderosa. Mientras tanto, los dos ancianos de antes ven que Hao Ming regresa junto a sus acompañantes, feliz, pensando que ya se han encargado de las hermanas, pero al llegar, Hao Ming sigue aterrado por lo que vio, comentándoselo a los dos ancianos del poderoso cuchillo que emana una gran energía y que una aldeana lo está usando, y que las hermanas han entrado a un lugar muy peligroso, debido a que cuando ellos vieron el cuchillo, sintieron que si se acercaban más, iban a morir, y que esa aldea no fue afectada para nada. El anciano enojado le dice que eso es ridículo y que ellos mismos harán el trabajo. Los ancianos, yendo hacia el prota, comienzan a reír, mencionando que quieren ver qué clase de persona se atreve a aceptar a ser rebeldes y pelear contra su tierra santa Sanyue, gritando Nanfeng y Silin salgan y mueran. Ellas al escuchar la voz se asustan al identificar que es la voz del anciano Shitai. El prota la ve y pregunta ¿de quién es el anciano Shitai? Suena como alguien de alto nivel, ¿acaso es un aldeano? Ella le responde que él vino a llevarlas. El prota confundido piensa que aquel maestro es muy agresivo, y es como si fuera a castigar físicamente a sus estudiantes, y eso no es bueno. El prota les menciona que él hablará con ellos, preguntándoles de qué es lo que les enseñó. Ella le responde que el anciano Shitai es experto en caligrafía, y el anciano Tianmin es experto en música, y su instrumento es la flauta. El prota feliz piensa que música y caligrafía es en lo que él es muy bueno, comenzando a escribir algunas palabras. Las hermanas al verlo quedan sorprendidas por el pincel que posee el prota, preguntándose de qué reino es cuando el pincel posee tal energía. El prota termina de escribir y le pide a Silin que lleve la caligrafía y lo coloque afuera en la puerta, mientras piensa que primero comenzará nombrando el lugar con un fuerte ambiente de aprendizaje. Al salir Silin, el anciano la ve y menciona que la rebelde por fin salió y por qué no llama a su hermana para que la acompañe y vayan de regreso a la Tierra Santa y se disculpen. Silin le dice que ella y su hermana han tomado como maestro al prota y deje de ser presuntuoso. El anciano se dispone a atacarla, mencionando de cómo se atreven a dejar la secta y hoy las eliminará. Pero en ese momento, Silin abre la escritura del prota y el anciano al verlo comienza a derramar lágrimas de sangre. Al ver tal majestuosa escritura, el otro anciano interviene y le menciona que cierra los ojos y que ese es el camino de los santos y no tiene que ver más, caso contrario morirá. Pero el anciano solo le responde que es suficiente morir en la mañana y que ha visto la mejor caligrafía del mundo. Comenzando a reírse desquiciadamente, el anciano, al ver lo sucedido, nervioso le pregunta a Silin de qué clase de existencia está detrás de ella. Ella le responde que no está calificado para saber quién es su maestro. El anciano, al ver la pintura, también comienza a sentir tal presión, haciendo que desaparezca. Los subordinados que estaban en el barco quedan sorprendidos que el anciano supremo Tianmin haya fallecido. Observamos que el prota sale y pregunta ¿en dónde están los que la buscaban? Ella les menciona que se han ido y que ha quedado el arma del anciano Tianmin, su flauta. El prota le dice que solo lo tire, mientras piensa de qué clase de flauta está hecha de hierro y que suena muy feo, y no le sorprende la clase de maestro que lo usaba. Volviendo con los subordinados, ellos rompen un talismán de comunicación para informar de lo sucedido al patriarca y a los ancianos supremos de la situación, que un anciano ha muerto
y el otro se ha vuelto loco. En ese momento, apareció una energía en forma de una persona, preguntándoles de lo que ha sucedido. Ellos lo saludan como el patriarca, comentándole que las hermanas se unieron a otro para matar a los ancianos y que por favor, los grandes ancianos los apoyen para eliminar a las hermanas y vengar a los ancianos. En un cambio de escena, nos ubicamos en la Tierra Santa Sanjue, donde alguien está preguntando si con una existencia tal poderosa es necesario vengar a los dos ancianos. Otras personas también preguntan si acaso no es muy pronto para lanzar una guerra santa sin saber lo que ha ocurrido. El calvo menciona que esa basura murieron al pie de la montaña Kanglin y que la ascensión a aquel lugar está por abrirse y habrá innumerables tesoros. En un cambio de escena, Linger y Qianning se encuentran junto al patriarca, viendo la caligrafía del prota sorprendidos, que con solo verlo se sienten iluminados, entrando y presentando sus respetos al prota. El prota, que se encuentra descansando con sus discípulas, le menciona que supone que está aquí por lo que Luo Ming y los otros harán. Linger le pregunta si tiene algún consejo para ellos. El prota les aconseja que mantengan su mente relajada y no se pongan nerviosos, y ya que están aquí, les dará dos cosas más, pensando que la última vez le dio a Luo Ming una pintura de 10.000 dragones en la montaña, y parece que tenían una exposición de pintura y caligrafía o subasta, y parece que está a punto de empezar, así que le echaré una mano, comenzando a escribir una frase. Linger y Qianning quedan maravilladas al ver lo que escribió el prota, que dice: una espada atraviesa el cielo sur. Además, también el prota les dibujó el palacio inmortal de Below, mientras que el prota les dice que esta vez, al exhibirlo al mundo, demuestren lo que es la verdadera pintura y caligrafía. Ellas quedan alegres, mencionando que con los tesoros que le dio el prota, no deben de tener miedo de la montaña Kangli, yendo a apoyar a la Tierra Santa, Taijin y Xiyang. En un cambio de escena, vemos a los dos ancianos que terminaban de estabilizar las cosas en la montaña Kangli, sacrificando artefactos casi inmortales. Pero en ese momento sienten una gran energía, observando en los cielos que se ha abierto la plataforma de ascensión inmortal. Vemos que las personas no aguantan su codicia y se dirigen rápidamente, pero durante el camino fueron eliminados. Un anciano sorprendido menciona que solo los seres supremos pueden ingresar y la luz de la tribulación inmortal hará que te conviertas en polvo. En ese instante, una gran energía malévola se hace presente, siendo un poderoso dios malvado, dejando a los dos ancianos asustados, y que el dios malvado está tratando de ingresar a la tierra de la inmortalidad. El demonio comienza a usar todo su poder, comenzando a tocar a los ancianos. Los ancianos también contraatacan, pero es inútil, no pueden contra el inmenso poder. Ellos asustados se preguntan de qué es lo que harán, y parece que el día de hoy ocurrirá una gran catástrofe, y no hay forma de evitarlo. Pero en ese momento aparece Linger con el artefacto que le dio el prota, pidiéndole que entren al palacio. Los ancianos, al ingresar, sienten una gran energía, mencionando que es una energía del Dao celestial, y es una gran presión para ellos, y que verdaderamente es un artefacto inmortal. En ese instante, la luz de la tribulación inmortal choca con el palacio, pero no logra causarle ningún daño, y la energía solo se desvanece. Los ancianos quedan impactados al ver que el palacio haya soportado la luz de la tribulación, y que verdaderamente es un artefacto inmortal. Linger les dice que ahora que la luz se ha roto y desvanecido, es momento de salir a matar a ese dios malvado. Ellos mencionan que han escuchado que detrás de la Nación de Fuego hay una existencia que trasciende al Ser Supremo, preguntando a Linger si tal existencia se ha vuelto un inmortal. Los dos ancianos que ya habían conocido al prota, asustados mencionan que el prota es una gran existencia inimaginable, que incluso puede matar inmortales sin usar la mano. En ese momento se nos presenta una bellísima mujer llamada Yan Shui, que le pregunta de dónde ha conseguido tal palacio y si puede echarle un vistazo. Los ancianos, al verla, sienten un gran aura suprema y que es casi un inmortal. El anciano menciona que es un arma inmortal y no debe de tomarse a la ligera. Linger le dice que ese artefacto fue regalo de un mayor. Yan Shui le menciona que no se preocupe y que ella no tiene las agallas para ofender al dueño de ese artefacto. Linger le enseña el palacio y ella, después de verlo, se dirige rumbo a la plataforma inmortal, diciéndole que en la plataforma hay grandes oportunidades, pero también hay grandes peligros, y ella quería persuadirla de ir allí, pero al ver que tiene un mayor muy fuerte detrás de ella, no habrá problemas, y que si hay una oportunidad de convertirse en un inmortal, visitará al maestro de tal palacio. En el camino a la plataforma inmortal se encuentra al dios malvado. Ella le dice
que hoy obedecerá el deseo del mayor Li de librar al reino Xuantian de su maldad. El dios malvado se burla de ella, diciéndole que ya está a punto de convertirse en un inmortal, y quién más puede detenerlo. Recibiendo la luz del camino inmortal, comienza a mencionar que él está a punto de ser un inmortal y que el mayor del que habla no será capaz de asesinar a un inmortal. Los ancianos se quedan sorprendidos que el camino de la inmortalidad lo esté purificando y está a punto de ser inmortal. Lin Er y Qiang Ning también se encuentran sorprendidas que el dios maligno se haya convertido en inmortal, pero confían en el poder del prota. En ese momento, el dios demonio está celebrando por estar convirtiéndose en un inmortal, pero la felicidad de todos es interrumpida por una persona que entra en escena, que comienza a absorber sus energías. El dios malvado y Yan Shui comienzan a desesperarse que sus energías estén siendo arrebatadas, comenzando a decir que esto nunca fue una oportunidad y solo fue una trampa, siendo el culpable de aquello un anciano que comienza a drenar toda la energía de los que estaban en la plataforma inmortal. En ese momento se presenta una gran energía que proyecta a una persona que reclama al anciano por desafiar al reino inmortal y matar en la plataforma, y que acabará con su existencia. El anciano enfadado le dice de cómo una insignificante proyección de una proyección inmortal se atreve a ser arrogante, eliminándolo de un golpe. Yan Shui grita de miedo que ya ha aparecido el reino inmortal y la mano negra, y todavía no hay acción, preguntándose si acaso el mayor Li está preparado. En ese instante, Lin Er utiliza lo que le dio el prota, mientras piensa que ella suponía que el prota quería matar al dios malvado, pero estaba equivocada, y que el objetivo del prota era ese inmortal. El inmortal, al ver tal objeto, queda impactado por la presión que emerge. Asustado pregunta de qué es lo que es. Lin Er le responde que se arrodille y que dé la bienvenida a la intención de la espada del prota. El inmortal enojado comienza a decir que él es un verdadero inmortal, y quién puede hacer que se arrodille, siendo eliminado por la energía de la espada. No solo él desaparece, también elimina al dios malvado. Yan Shui, al presenciar aquello, menciona feliz que cuando emerge la intención de la espada, todos los espíritus malignos desaparecen. En un cambio de escena, en la frontera sur del reino inmortal, se encuentran en guerra. Observamos una persona herida, mencionando que ningún monarca inmortal está dispuesto a ayudar, y que los habitantes de la frontera están a punto de convertirse en comida de sangre para los demonios, pero los altos señores inmortales no hacen nada, preguntándose por qué el rey de los inmortales no ha vuelto para matarlos. Pero en ese momento que se dispone a enfrentarse, la gran energía de la intención de la espada del prota elimina a todos los enemigos. Él queda sorprendido, mencionando que fueron salvados, y acaso es el rey inmortal, y no ha olvidado a su gente. Volviendo con Lin Er, la vimos mencionando lo que decía la escritura del prota, de que los inmortales derraman sangre, los cuasi inmortales se arrodillan y lo adoran. Todos ellos se arrodillan ante Lin Er, llamándola diosa. Yan Shui también le llama diosa, pidiéndole si puede llevarla donde está el prota. Ellas responden que el mayor Li le gusta llevar una vida tranquila como una persona común. Sin embargo, pueden ir y preguntarle. Los ancianos aceptan felices, recolectando la sangre de los inmortales, ofreciéndoselo a Yan Shui, mencionándole que con la sangre de un inmortal, al refinarla, un cáncer inmortal puede volverse un verdadero inmortal. Ella recuerda el poder del prota y le menciona que ya ha visto el verdadero camino inmortal, y el resto de caminos solo son cenizas. En ese momento, aparece frente a ellos una cítara y una pluma de los tres absolutos, que después de convertirse en inmortales, no llevaron sus armas para esperar a la generación futura. En un cambio de escena, observamos a un ejército de soldados que buscan vengar a los ancianos que fueron eliminados afuera de la casa del prota. De esta manera, Lin Er y Qiang Ning, acompañadas del resto, llegan afuera de la casa del prota. Al ingresar, encuentran al prota relajándose junto a las hermanas y su gata. Ellas muestran su reverencia ante el prota y él les pregunta de qué tal les fue, mientras piensa que con su pintura y caligrafía no debería de haber ido mal la exposición o la subasta. Ellas le agradecen por la pintura y caligrafía que les dio el prota y que todo les fue bien, y además han ganado 2 artículos que lo trajeron para él. Nanfeng queda sorprendida mencionando que esa cítara y pincel pertenece a sus antepasados y que lo han estado buscando incansablemente por toda la tierra sagrada y nunca lo habían encontrado. El prota la ve y menciona que parece ser una antigüedad que tiene miles de años y que debe de ser valiosa, pensando que a Lin Er y a los demás le debe ir muy bien en su negocio, que le dieron algo de tal antigüedad y aunque tengan miles de años,
su apariencia y textura son ordinarias, entregándoselo a las hermanas. Ellas quedan muy felices, pensando que el prota es una persona muy generosa. Qiang Ning le dice al prota que afuera hay personas que participaron en este evento y quieren visitarlo, y si acaso le gustaría conocerlos. El prota piensa que su caligrafía y pintura que le dio a Lin Er deben haber sido populares en la exposición, y si acaso se ha vuelto famoso, permitiendo que entren. Al ingresar, los ancianos se quedan maravillados de tal espléndido lugar, mientras Yan Xue se presenta y procede a arrodillarse ante el prota. El prota la ve sorprendido, pensando de por qué se ha arrodillado y que estos amantes de la caligrafía están exagerando. Estando los tres arrodillados, el prota le menciona que solo es un experto de algunos caminos menores y cómo se podría atrever a recibir elogios de todos aquellos, pidiéndole que se levanten. Pero ellos insisten en estar arrodillados, diciéndole que los méritos y buena fortuna del mayor merecen ser reconocidos, y solo una pieza de su caligrafía les hizo arrodillarse y adorarlo, y ahora que pueden ver al mayor, aunque mueran, no tienen arrepentimientos en esta vida. Yan Xue le pregunta al prota si puede ser su discípula. Qiang Ning le comenta que ella incluso renunció a una gran oportunidad para venir y pedir un consejo del prota. El prota la ve y menciona que parece que también es una demente y que no aceptará más discípulos por el momento, pero como ella tiene un corazón firme, puede hacerle una pregunta que él la responderá. Ella queda sorprendida y nerviosa, pensando en qué puede preguntarle a una persona tan poderosa y que es una gran oportunidad. El prota le sujeta el hombro, mencionándole que no se ponga nerviosa, pensando que él también se ponía nervioso cuando estudiaba y tenía que hacer una pregunta al profesor, por el miedo que el profesor pensara que es un tonto. Yan Xue y los ancianos quedan sorprendidos por la propuesta del prota, preguntándole de qué es ser un inmortal. El prota al escuchar la pregunta piensa que obviamente preguntan por el camino de la pintura y la caligrafía. El prota le responde que los inmortales son seres y se encuentran en todo lo que nos rodea y se oculta en lo más ordinario. Ella, al escuchar al prota, concluye que si quiere saber qué es ser inmortal, debe entender lo que es ordinario, y es por eso que el prota se encuentra en un mundo ordinario, comenzando a sentir una gran energía recorrer por su cuerpo por las palabras del prota. El prota también le hace saber que eso era lo que le estaba enseñando a Xilin, que comience con lo básico, como pintar huevos, y tanto si se trata de caligrafía y pintura, la única forma de entrar en el camino es ver a través de las leyes de las cosas. Ella le agradece y el prota les invita a comer melocotones. Ellos ven el árbol de melocotón y se quedan sorprendidos debido a que es un tesoro que solo se puede encontrar en el reino inmortal. Yéndose a sentar rápidamente en la mesa, el prota trae los melocotones y ellos comienzan a comer desesperadamente, dejando sorprendido al prota. Luego de comer aquel melocotón, los ancianos mencionan alegres que han elevado su poder y han pasado de ser supremos a cuasi inmortal. Observan a Yan Xue, que se encuentra concentrada, volviéndose una verdadera inmortal. Ellos sorprendidos exclaman que es una inmortal y que en el reino de Xuantian, desde hace miles de años, no ha habido una inmortal, y que el mayor Li les dio un gran regalo que pueden convertirlo en inmortales. Yan Xue va hacia el prota y se postra a sus pies, agradeciéndole por el regalo. El prota la levanta y le dice que no es nada. Los ancianos también le agradecen y le preguntan de qué quiere hacer a continuación y que ellos harán lo que les pida. El prota les menciona que habrá muchas cosas similares en el futuro y que esto solo es el comienzo y que solo cuiden de Qiang Ning y Lin Er, pensando que ellas son realmente miserables y casi se convierten en unos mendigos. El anciano menciona que la partida del ajedrez del prota es muy grande y aún no ha finalizado y quiere que se comuniquen con las santas Lin Er y Qiang Ning cuando se encuentren en la misma situación en el futuro. En ese momento, escuchan el anuncio de la llegada de la Tierra Sagrada. El prota al escucharlo menciona que la Tierra Sagrada Sanjie son demasiado molestos, pensando que ya habían venido antes a querer dar su castigo a las hermanas, pero siguen volviendo a insistir. ¿Y cuándo se detendrán? Nanfen sorprendida piensa que el prota acaba de decir que es muy molesto y que esto será una gran catástrofe para la Tierra Sagrada Sanjie. Yan Xue le pregunta al prota si desea que ella se encargue de esas moscas. El prota se pone a pensar que Yan Xue debe tener muchas conexiones en el mundo artístico y debe ser más fácil que trate con ellos, aceptando y mencionando que realmente no quiere ver a esas personas. Las hermanas quedan aterrorizadas debido a que es evidente que la Tierra Sanjie dejará de existir. Afuera de ellos se encuentra el patriarca de la secta, gritando que salgan y mueran. Los dos ancianos se colocan frente a él, diciéndole que se vaya con todo su ejército y que primero debe abolir su cultivo y arrodillarse y suplicar por sus pecados
y capaz su tierra sagrada sigue existiendo. El patriarca le pregunta si acaso ellos dos están relacionados con el pequeño villano que ha dañado su tierra sagrada, o acaso vinieron ellos por los artefactos inmortales de su maestro inmortal. Los dos ancianos se comienzan a reír, mencionando que esos artefactos son una porquería y que ha cometido un gran error al querer eliminar a este gran mayor, y que no les culpe si su tierra sagrada es eliminada. Él queda sorprendido que dos ancianos que son grandes supremos lo llamen mayor, pensando si acaso adentro hay algún viejo monstruo inmortal, pero le resta importancia, alzándose a los cielos, generando una gran energía, exclamando que él está a punto de convertirse en un inmortal y no hay nadie que lo pueda detener. Los ancianos le dicen que no se sorprenden y que parece ser que él ha venido porque pronto se volverá en un inmortal, y es por eso que necesita urgentemente esa cítara y la pluma. Ellos también se alzan hacia el cielo con una gran energía, mencionando que les disculpe, pero ellos han avanzado un pequeño reino. El patriarca queda impactado preguntando en cómo es posible que sean cuasi inmortal y que él era la existencia más poderosa entre los seres supremos. Ellos le responden que gracias a la amabilidad del mayor han podido ingresar al reino cuasi inmortal, y además que las dos hermanas que pertenecían a su secta fueran tomadas como discípulas del prota, y que hasta ellos le envidiaban, pero no pueden hacer nada, ya que es el destino. Pero él tachó a las dos discípulas como traidoras y quiere eliminarlas, y no ha mostrado ningún respeto al gran mayor, y su tierra santa debe ser destruida. El patriarca se desespera por las palabras de los ancianos, comenzándolo a atacar, sacando un arma poderosa, pero Yan Shue, solo con los dedos, lo manda a volar contra el suelo. Ella le dice a los ancianos que deben de eliminarlo sin hablar tanto, y que el mayor dijo que alguien como él no necesita pertenecer a este mundo. El patriarca en el suelo malherido se sorprende que un inmortal sea también un sirviente, preguntándose de quién es ese mayor. Desesperado y aterrado, comienza a decir que no puede permitir que su tierra santa sea exterminada, mientras hace una invocación con una escritura en el suelo, invocando a su ancestro, que es uno de los grandes inmortales, alegrándose todos que con su ancestro aquí presente no les pasará nada. Yan Shue le dice que el asunto de hoy es inútil, incluso si viniera el cuerpo real, y que solo ha venido un clon de energía. El inmortal le menciona que no esperaba que miles años después existiría alguien que también se convirtiera en un inmortal, preguntándole si es necesario que los mate a todos. Ella le responde que ellos mismos fueron los causantes de traer las desgracias a su tierra santa. El inmortal le dice que comprende y que él solo quería dejar las dos armas inmortales para la generación futura y no quería causar un revuelo tan grande, preguntando de cuál es el origen de la persona que se encuentra detrás de ella. Yan Shue le responde que ellos dos no están en posición de preguntar, pero él insiste que quiere ver a tal persona. Los ancianos se enfadan de tal atrevimiento de querer ver al mayor, pidiendo a Yan Shue que lo detenga. Ella le menciona que no es necesario y que si el mayor lo hubiera querido, aquel inmortal hubiera muerto bien se asomó, y que no olviden que las dos discípulas del prota de todas maneras tienen cierta relación con la tierra Sanyue. El anciano queda impactado al ver el pensar de un inmortal y que está realmente fuera de su alcance. Aquel inmortal comienza a buscar al prota y al visualizar con su energía afuera de su casa del prota, lee que dice, piensa y aprende. Él queda aterrorizado por tal energía del Dao celestial. En ese momento, también el prota comienza a tocar la cítara, dejándolo sorprendido que su polvorienta cítara, ¿cómo puede tener un sonido celestial? Sintiendo tal presión por la energía, el patriarca que se encuentra en el suelo comienza a decirle que haga justicia por ellos. El inmortal les dice que no hay ninguna escapatoria a la extinción, pero él hará algo por ellos y todavía tendrán la oportunidad de reencarnar, y que es su última bondad para ellos, eliminando a los miembros de su secta. Al llegar al patriarca, enojado le dice que él no reencarnará, y que debido a su codicia fue el que el clan llegó a su extinción, eliminándolo. Luego de aquello, el inmortal le dice a Yan Shue que por favor les diga a Xilin y Nanfeng que ellas serán la maestra de la tierra santa Sanyue todo el tiempo que deseen, despidiéndose, pero mencionando que es una pena que haya nacido en la época equivocada y no tuvo la oportunidad de aprender de un gran ser poderoso. Los ancianos quedan sorprendidos que una tierra sagrada haya sido aniquilado con solo las palabras del prota. Yan Shue les dice que recuerden las palabras del mayor y ellos deben trabajar con gran esmero para él, ya que solo son una pieza de ajedrez y deben de actuar como tal. En un cambio de escena, se nos muestra al árbol del mundo. Frente a él se encuentran unas personas encapuchadas que buscan obtener el árbol del mundo, mencionando que la raíz del árbol
se encuentra en las montañas Gangli, lugar por donde vive el prota, y que cuando ataquen a la raíz, su autodefensa eliminará a los más fuertes y será todo más fácil para ellos. Ubicándonos en el desierto del oeste, dos personas se encuentran buscando el templo Leijing, y que cuando lo encuentren, su gran deidad les dirá todo lo que deseen saber. Encontrando una estatua, descubriendo que bajo sus pies está el templo Leijing. Observamos que anuncian que el clan de Tierra Sagrada está destruida y el templo Leijing está enterrada y no existe en este mundo. La familia Xuanyuan fueron aniquiladas, los espíritus dragón fueron asesinados por el fuego y no quedó ningún superviviente. En ese momento anuncian la llegada de las santas Qianin y Ling'er, que les mencionan que ha escuchado que más de 4 santuarios han sido destruidos. El anciano le dice que han sido 12 santuarios y que en todo el reino Xuantian no hay más de 20 poderes de nivel Tierra Sagrada, y ahora casi la mitad de ellos han sido destruidos. Ling'er menciona que nunca imaginó que el reino Xuantian se enfrentaría a tal desastre, y que su región puede ser la única a salvo en todo el reino. Los ancianos comentan que el único que lo puede salvar es el prota. Qianin menciona que el prota no les dio instrucciones, pero cree que debería de abrir las fronteras y dar refugio a los cultivadores, y que debido a la bondad que muestran, es que el prota los favorece. Los dos ancianos les dan la razón y dan la orden a que abran la frontera y den refugio. De esta manera, vemos que llegan varios barcos voladores. Cambiando de escena, nos muestran a las personas encapuchadas, mirando al árbol del mundo, preguntándose de qué está pasando y por qué no pueden ingresar, y han eliminado a más de la mitad de los cultivadores de nivel supremo en el reino Xuantian. ¿Y qué pasa con el árbol del mundo? Ya debería estar cubierto de sangre, y parece ser que el árbol de este mundo es un poco más fuerte, pero no puede ser posible, debido a que este árbol solo está a nivel inmortal, y algo debe estar mal por el lado de Sansuan. Preguntando de por qué no ha regresado todavía, en ese momento llega otra persona encapuchada, informando que algo malo ha pasado, y que Sansuan está muerto. El encapuchado menciona que es imposible, ellos son verdaderos inmortales, y cómo podría morir en un reino como el de Xuantian. El informante le hace saber que ha encontrado el suelo cubierto de la sangre de Sansuan en la plataforma de la ascensión inmortal, y parece que ha sido cortado de la vida y su alma eliminada. El encapuchado le ordena a que elija a 2 de sus hombres y vaya a ver la situación en ese mundo y los elimine. El informante acepta y se retira, mientras el encapuchado sonríe, mencionando que ese mundo donde se encuentra el prota parece un poco interesante. En un cambio de escena, vemos que Ling'er y Qianin informando al prota de todo lo que ha ocurrido y de las acciones que han tomado. El prota, de manera tranquila, les menciona que está muy bien lo que han hecho y que es bueno ayudar, pero deben de tener en cuenta la capacidad que poseen. Ellas lo miran sorprendidas por su tranquilidad, pensando que el prota ya sabía que iba a ocurrir todo aquello. En ese instante, al prota le aparece una tarea del sistema que consiste en tomar 10 discípulos y que le enseñe varias habilidades que puedan ganarse la vida en este mundo caótico. El prota piensa de las habilidades más famosas que puede enseñar. Es de ajedrez, caligrafía y pintura, que sería interés para las personas, pero por otro lado, también puede enseñar habilidades de cuidado de la cerda después del parto, cultivo de hortalizas híbridas y el método de martillo, que duda que alguien quiera aprenderlo y que va a ser difícil obtener esa cantidad de discípulos. El prota se queda viendo a Ling'er, pensando que ella debe tener una gran influencia en el mundo artístico y puede pedirle ayuda. Ling'er, al ver que el prota la mira fijamente, sonrojada le pregunta de por qué le mira así y que hará todo lo que él le pida. El prota sonríe y le menciona que todavía tiene algunas habilidades y le gustaría encontrar algunos discípulos, pero ha vivido mucho tiempo en las montañas y no sabe mucho del exterior. Ellas quedan sorprendidas de que el prota quiera discípulos. El prota menciona que si el caos está ocurriendo, deben de hacer algo al respecto, mientras piensa que todo es culpa del desastre natural, si no, ¿cómo podría el sistema darle esta misión? Ellas alegres le dicen que esparcirán la noticia que necesita discípulos, mientras piensan que es evidente que el prota a esos discípulos le enseñará técnicas que superen el rango inmortal. En un cambio de escena, vemos a los dos ancianos que les acaba de llegar la noticia sorprendidos, mencionando
que ellos también darán la noticia que el prota busca discípulos, y si es obra del destino, ellos dos también podrán serlo. Observamos a un gordito que está volando encima de su espada, diciendo que tiene que descubrir la veracidad del rumor. Al-Bahar maldice a la secta de la espada divina, mencionando que les ha servido por muchos años y ya no quiere seguir haciéndolo, y que él es un genio en el cultivo de plantas espirituales. Se nos da a conocer su nombre, que es Lurran. Mientras empieza a comer, se percata de la presencia de un barco volador, identificándolo como el dragón verdadero rugiente, y que no esperó que tal fuerza hubiera huido de la región del sur, preguntándose ¿de qué está haciendo aquí? En ese momento, del barco arrojan a una persona, cayendo al suelo. Ran lo ve y pregunta si acaso es el hijo abandonado de la familia Imperial Dragón, con un alma de dragón destrozada. Él voltea y con un rostro pálido se presenta como Long Xin Xuan, del Imperio Dragón Sagrado, preguntándole si él es de la familia Dugu, mientras piensa que la fuerza de la familia Dugu es el más conocido en todo el reino Xuantian, y si puede caminar junto a él, será mucho más seguro. Ran le responde que no es de la familia Dugu, y que es un discípulo externo del clan de la espada divina del Territorio Norte. Long Xin le ofrece a que puedan caminar juntos por la montaña. Él acepta, y de esta manera comienza su travesía. Lo que buscaban ellos eran al maestro más poderoso que existía en esta montaña, que ha anunciado que está aceptando discípulos. Durante el camino, las cosas fueron diferentes. Long Xin era el que ayudaba a Ran. De esta manera, logran llegar al pueblo del prota, sorprendiéndose que ese pueblo haya sobrevivido a la catástrofe. Al seguir caminando, se encuentra con un charco de agua. Ran le pregunta de por qué se ha detenido a mirarlo, yendo a observarlo él también, comenzando a olerla y sintiendo un gran aura en él, comenzando a meter todo su rostro en el charco, tomando de esa agua. En ese momento, aparece un anciano sorprendido que les pregunta de qué es lo que están haciendo y por qué están bebiendo agua de la alcantarilla que está lleno de estiércol, pidiéndoles que le sigan a su casa. Al ver el bastón del anciano, quedan sorprendidos, mencionando que ese bastón es más poderoso que las armas casi inmortales de su secta, y que sin duda, él es un gran anciano que acepta discípulos. El anciano, con un cucharón, saca el agua sagrada que tenía en su pozo, dándoselo para que beban ellos. Nuevamente, quedan impactados por el cucharón que parece ser de un hueso de dragón, y es un tesoro más preciado que las armas casi inmortales, y que solo lo usa para servir agua. El anciano los ve y le pregunta de qué está pasando. Ellos inmediatamente se arrodillan ante él, llamándolo mayor, y que por favor les acepte como sus estudiantes. El anciano se ríe y le menciona que han venido al lugar correcto, pero él no es un maestro, y que la persona que está aceptando discípulos es Xiao Li, el prota, y que él ha creado todos los artefactos que ven, y es muy bueno en la agricultura, y si aprenden de él, les beneficiará toda la vida. Yendo rápidamente a buscar al prota, mientras mencionan de cómo una persona como el anciano, que capaz sea un inmortal, alabar a otra persona, preguntándose en cuál será el magnífico poder de la otra persona, y que esto es una gran oportunidad. Al llegar a la casa del prota, se detienen al sentir una gran energía, al observar su escritura que está afuera. En ese momento, aparece Silin. Ellos al verla, le dicen que han venido aquí a presentar sus respetos al mayor. Ella le pide que esperen y que irá a informar al maestro. Al entrar, ellos la ven y menciona que ella se ve muy joven y ya tiene la fuerza de una verdadera maestra, sorprendiéndose debido a que ellos conocen que los verdaderos maestros siempre son muy viejos. Silin aparece y les permite la entrada. Ellos, bien entran, se quedan impactados por todas las cosas que hay adentro, sintiendo una gran energía recorrer por sus cuerpos. Ellos al ver al prota, se arrodillan rápidamente, pidiendo que le permitan ser sus discípulos. El prota les pide que se levanten, preguntándoles por qué lo quieren alabar como su maestro. Con solo las palabras del prota, ellos comienzan a sentir una poderosa energía por su cuerpo, preguntándose si acaso eso es el legendario poder de las palabras. Long Xin, impactado, le menciona al prota que él nació en una familia fuerte, pero no fue bien recibido por su familia, y se vio obligado a venir a la montaña Kangli, pensando que moriría, pero nunca imaginó encontrar al mayor. El prota lo escucha y piensa que es otro niño pobre y que es una situación triste que su familia lo envía aquí. Ran
también le dice que él lo quiere seguir porque quiere aprender todo sobre el mundo de la agricultura. El prota los acepta y ellos se ponen muy felices. El prota le invita a tomar una taza de té. Long Sin, al beberlo, siente una gran energía y que el alma del dragón que se rompió en su cuerpo está mejorando y debe dirigirse al estanque que hay en el pequeño patio. El prota le pregunta a Ran si él de verdad desea aprender sobre agricultura. Él le responde que sí, muy felizmente. El prota también le pregunta a Long Sin qué es lo que desea aprender. Él le responde que quiere ir a la piscina. El prota se ríe y le menciona que le enseñará todo sobre la piscicultura. Mientras piensa que no está del todo mal, uno le ayuda con la agricultura y el otro le ayuda a criar peces. El prota les pide que le sigan para que les dé su primera enseñanza. Al ver la azada en la mano del prota, se quedan impactados que ese tesoro haya superado un arma casi inmortal, pero quedan aún más sorprendidos al llegar al campo de verduras, al ver tal espléndidas verduras, preguntándose de qué clase de existencia es el prota. El prota les pide que aprendan lo básico de cómo sembrar unas verduras con la azada. Ellos, al ver los movimientos que realiza el prota, quedan muy sorprendidos. Ran, que se encargará de los cultivos, muestra sus respetos y agradece por haberle enseñado nuevas técnicas de agricultura. Al darle la azada, él queda llorando de alegría de poder poseer en sus manos un arma tan increíble. El prota se lleva a Long Sin al criadero de peces, enseñándole que lo más importante es alimentarlos. Long Sin lo ve al prota como alguien muy poderoso, mencionando que no es de extrañar que cuando entró al patio del prota, su alma de dragón destrozada comenzó a despertar, y lo que alimenta en este estanque son dragones. Impactado comenta que hace años su secta solo vio la sombra de un dragón, pero aquí hay muchos de ellos. Las hermanas, también sorprendidas, mencionan que ese estanque es un regalo de los cielos, y si no estuviera el prota con ellos, nunca hubieran podido soportar tal presión y hubieran muerto. Long Sin inmediatamente se postra ante el prota agradeciéndole. El prota lo ve y piensa que esa persona parece ser muy miserable en el exterior. Después de unos minutos, los alumnos están muy débiles por usar los artefactos que le dio el prota y que ha consumido la mayor parte de su energía. El prota los ve y piensa que uno de ellos se ha quedado dormido, alimentando a los peces, y el otro no puede alzar ni una azada. ¿Y por qué son tan débiles? En un cambio de escena, vemos a los encapuchados buscando a la persona misteriosa que es demasiado fuerte, que reside en el reino Xuantian. Mientras tanto, en la Tierra Santa, Lu Fu, dos ancianos, Cao Yiyan y el santo señor Lu Fu, se encuentran conversando. Al sentir una presencia, enojados preguntan de quién es, apareciendo atrás de ellos un encapuchado que de un golpe los manda al suelo, llamándolos hormigas y preguntándoles de la fuerza más poderosa en la región del sur. El anciano, agonizando, piensa que no hay poder para soportar tales golpes. Es seguro que son inmortales. Él le responde que no lo sabe y puede ser que la tierra sagrada Taiyan y Xi'an lo sepan. Uno de los encapuchados dice que aún no deben de asustar a la serpiente y usarán a esas dos hormigas e irán a esa tierra santa. De esta manera, los ancianos van a la tierra santa ayudando a los encapuchados debido a que les prometieron que ellos serían los que gobernarían el territorio sur. Al llegar, se encuentran con Qiang Ning y los dos ancianos. Ellos comienzan a reclamar que le entreguen toda su tierra y artefactos que posean. Los dos ancianos se enojan por tal atrevimiento y comienza una batalla. Ellos liberan su poder y los ancianos de la tierra Lu Fu quedan sorprendidos pensando que ellos también tienen el poder de un casi inmortal, preguntándose si hay un poder inmortal tras ellos, pero comienza a reír mencionando que de todas maneras los eliminará. En ese momento, Lin aparece mencionando que mientras ella esté presente no podrán hacer nada y que si quieren ser eliminados, lo serán, sujetando su arma. Al presenciar aquello, el encapuchado interviene, pidiendo a los ancianos que retrocedan. Ellos le preguntan el por qué. Él le responde que ella tiene un arma inmortal y que ellos no son sus oponentes, dejando a los dos ancianos sorprendidos, pero no se rinden y mencionan que si ellos pelean, la Tierra Santa se verá en un gran problema y mejor es hacer un torneo para que sus discípulos jóvenes participen. El anciano
pide la opinión de Lin Er y ella decide aceptar, y de esta manera pactan un combate de discípulos dentro de 3 días. Estando solo los ancianos, mencionan que era evidente que la tierra sagrada Lufu estaba dispuesta a pelear, pero cuando vieron a las 2 diosas, se detuvieron y que hay algo sospechoso. Lin Er le pregunta a Qiang Ning si deben decirle al prota. Qiang Ning le responde que inmediatamente ella irá a avisarle. Mientras tanto el prota se encuentra en una silla recostado, escuchando a Nanfen tocar música, pensando en cómo completar los 8 discípulos que le falta. Nanfen, que se encontraba concentrada tocando, se sumerge en un mundo de energía, viendo un palacio, preguntándose ¿en dónde está? Silin y Longxing quedan sorprendidos que Nanfen haya tocado el ritmo del Dao inmortal y esté a punto de elevar su poder. El prota piensa que las habilidades de Nanfen han mejorado mucho, así que le ayudará a terminarlo. Nanfen, que estaba sumida en el mundo de energía, escucha la voz del prota, pidiendo que la guíe. El prota la guía y ella abre los ojos sorprendida, que se ha vuelto un casi inmortal, agradeciendo al prota por sus consejos. Longxi, sorprendido, menciona que ella solo tiene 20 años y ya es casi una inmortal. Silin menciona que todo es gracias al prota. En ese instante llegan Qiang Ning y Lin Er. Ellas muestran su respeto al prota y le dicen que han aceptado a todas las personas de las regiones como refugiados, pero hay personas que quieren robar los recursos de la región del sur, y para determinar la propiedad, propusieron un enfrentamiento de los discípulos jóvenes. El prota le dice que no se culpe por hacer el bien, y que lo malo es la codicia del ser humano, mientras piensa que ambos bandos han decidido pelear, pero él no es bueno peleando, pero se percata de sus 2 discípulos, preguntándoles si tiene alguna experiencia en combate. Qiang Ning y Lin Er se vean alegres debido a que si el prota envía a sus discípulos, no hay nada de qué preocuparse. Sus discípulos aceptan pelear y el prota les menciona que vayan a buscar alguna arma en el almacén que puedan usar. Los 2 discípulos se quedan sorprendidos pensando que en este patio hay innumerables armas inmortales, pero ellos, debido a su cultivo, no pueden usar todas. De esta manera, los 2 van a buscar su arma, y al salir, el prota los ve incrédulo, pensando si sus 2 discípulos son realmente tontos, que uno ha elegido un palo de fuego y el otro unos palillos. ¿Acaso están buscando morir rápidamente? El prota acepta las armas que han elegido y les pide que se retiren. Qiang Ning agradece al prota por enviar a sus discípulos. Marchándose, Nanfen le dice al prota que si ellos no ganan, ella irá la próxima vez. El prota la ve sorprendido, pensando que ella y su hermana solo saben tocar y pintar. En un cambio de escena, vemos que los discípulos de la tierra Lufu han llegado a nivel supremo. El anciano lo felicita y le dice que dé todo de sí para que gane el torneo. En los cielos se encontraba el encapuchado, que al verlo menciona que los discípulos de esta tierra son un desperdicio y que solo espera que le puedan hacer saber de la persona poderosa que existe. De esta manera observamos varios barcos voladores pertenecientes a las diferentes sectas que vinieron a participar de tal evento. La tierra sagrada Lufu se burla a ver los ancianos de la región sur, mencionándoles que es evidente que ellos no podrán ganar. De esta forma, se da inicio el torneo. El primero es un calvo de clan Buda, enfrentándose al discípulo de la tierra Lufu, Tuagou. Tugao, de un solo movimiento, logra dejar fuera de combate al calvo, dejando sorprendido a todas las personas debido a que se encuentra en el reino Mahayana. Tugao, prepotentemente, comienza a decir de quién más se atreve a pelear con él. El anciano del clan Lufu comienza a burlarse de los ancianos Yuanyang y Lin Chao, diciéndoles que ninguno de sus discípulos basura es capaz de enfrentarse a ellos. Los ancianos le mencionan que sospechaban que hay alguien detrás del clan Lufu, pero el mayor Li ya previó la situación. El siguiente en subir a la plataforma es Lu Ran, dispuesto a pelear. Los ancianos de la otra secta se comienzan a burlar de él. Hasta el mismo clan donde él pertenecía antes se burla, mencionando de cómo un desperdicio como él no murió en las montañas. Al enfrentarse, el primer movimiento lo hace Tugao, usando su velocidad para desaparecer. Lu Ran lo observa y comienza a recordar de cómo el prota le enseñó a usar la azada, y de un golpe lo manda a volar, dejando a los ancianos impactados por lo que han presenciado. Los encapuchados, que también se encontraban en los espectadores, se preguntan
de qué es lo que le ha pasado a esa persona y que sienten en él la forma inmortal del Dao y que detrás del tal Lu Ran debe estar el poderoso que buscan. Lu Ran, con gran valentía y firmeza, se dirige al clan Lu Fu y al clan de la espada divina para que la ataquen juntos. Dos personas acuden ante él. Las personas quedan sorprendidas que solo tengan 30 años y ya se han convertido en taoístas. Lu Ran solo lo ve mencionando que son personas ridículas, mientras piensa que él tiene dos hermanas mayores, que una está en el reino supremo y la otra está en el reino casi inmortal, y ellos no le hacen asustar. Las dos personas se lanzan al ataque con una técnica combinada. Los ancianos se asustan, mencionando que si acaso va a poder ganar y que las dos personas han conseguido armas casi inmortales, pero Long Xin los calma, diciéndoles que no tienen que preocuparse. Tal ataque, Lu Ran los detiene con sus palillos, destrozando el cuerpo de las dos personas. Los ancianos no pueden creer que sus palillos sean armas inmortales y que hay un inmortal detrás de él, quedando aterrorizados. Los encapuchados también quedan sorprendidos, mencionando que deben conseguir aquella arma inmortal, mandando a dos discípulos a que se enfrenten a Lu Ran, pero ellos se arrodillan y piden piedad, que no son oponentes para él, pero el encapuchado le da una píldora que hará que su poder aumente en gran magnitud. Las dos personas aceptan y van rápidamente a enfrentarse, diciéndole que deje sus palillos y se arrodille. En ese instante también entra en escena Long Xin para ayudar. Ellos inmediatamente usan una técnica maligna, pero es contrarrestado por el gran dragón que emerge del cuerpo de Long Xin, haciéndolos explotar. Los encapuchados notan que es la técnica del verdadero dragón y se disponen a ir a arrebatárselo, pero al atacar, Long Xin solo mueve el palillo de fuego y los pulveriza. Lu Ran mira sorprendido, pensando que las dos armas que poseen son realmente aterradoras. Lin Er y Qiang Ning se encuentran muy felices, ya que con la ayuda del prota resolvieron la situación. El anciano del clan Lu Fu no puede creer lo que está pasando y en cómo las dos personas que se encuentran en el reino de los verdaderos inmortales puedan morir de manera rápida, y qué existencia tan poderosa se encuentra aquí. Qiang Ning y los ancianos deciden eliminar la secta Lu Fu y la secta de la espada divina. El anciano, que se encontraba frente a Qiang Ning, no puede creer que su clan sea eliminado y como última acción quiere eliminar a Qiang Ning, pero lo que no sabe es que Qiang Ning está chetadísima, que en cuestión de segundos elimina a los dos ancianos. En ese instante, todas las personas se arrodillan ante ella, llamando a las diosas y agradeciéndoles. Uno de ellos le pregunta si es verdad que un maestro invencible que se encuentra en sus territorios está buscando discípulos. El anciano responde que sí, y que las dos personas que salieron victoriosas son discípulos del mayor. Volviendo a la residencia del prota, observamos a Nanfeng, que se percata que su hermana no ha escrito nada durante toda la mañana y parece ser que está a punto de avanzar, pero tiene complicaciones, apareciendo el prota y con unas frases le hace avanzar al reino inmortal, mientras su hermana la ve muy feliz. En ese instante, escucha la voz de sus discípulos que llegan emocionados al haber ganado el torneo. Lin Er le agradece al prota por ayudarles y que el asunto ya está resuelto. El prota la ve y piensa de qué pudieron haber hecho sus discípulos tontos que solo tienen un palillo como arma, diciéndoles que devuelvan el palo de fuego a la cocina y el palillo lo tiren a la leña y lo quemen. Ellos no saben qué hacer ante esas palabras del prota, pensando que esas armas son de grado inmortal y el prota solo lo quiere quemar. Lin Er le menciona al prota que después del resultado de la competencia, las personas del mundo exterior ya saben que él vive en este lugar y teme que muchas personas vendrán a pedir ser sus discípulos. El prota enojado piensa que esto debe haber sido obra de sus dos tontos alumnos que han ido presumiendo de tener grandes maestros, engañando a la gente. El prota le pregunta a Qiang Ning si eso ocurrió después que conocieron a sus dos discípulos. ¿Las personas deseaban ser sus discípulos? Ella se lo confirma y el prota rápidamente en una hoja comienza a escribir, pensando que aunque esté corto de discípulos, no puede permitirse estar sobrecargado y no quiere que todos se vuelvan tontos como sus dos discípulos, entregando la hoja a Nanfeng para que lo coloque afuera de la puerta y el que logre contestarlo ingresará, siendo algunas fórmulas geométricas. Ellos, al verlo, no pueden descifrar el significado, diciendo que debe de ser de algún tipo de significado del rango inmortal. De esta manera, observamos
varios barcos voladores dirigiéndose a la vivienda del prota para que les acepte como discípulos. Al llegar a la vivienda del prota, quedan sorprendidos. Uno de la secta de Buda menciona que es un lugar donde el verdadero Buda podría vivir en reclusión, con un sinfín de ritmos budistas y misterios escondidos. Los demás le dan la razón diciendo que ellos también han sentido mucha paz y armonía con solo ver el lugar. Uno de ellos menciona que puede sentir la energía de espada con solo estar cerca. Al querer tocar la energía que visualizaba, es lastimado, quedando sorprendido porque apareció un gato que les hace una pregunta si se sabe que el ángulo A tiene un grado de 45, la B un grado de 30, calcular la magnitud del ángulo C. Todos se muestran sorprendidos preguntando si acaso ese es el decreto de un ser supremo, y cuenta la leyenda que solo el ser supremo en el reino inmortal puede demostrar el poder del decreto del Dharma, y esa pregunta es realizada por el mayor para que se conviertan en sus discípulos cuando sea resuelto, y temen que eso ya involucra al Dao supremo inmortal. Una mujer con túnica menciona que las 3 líneas doradas de aquella figura contienen los misterios del cielo. Cada línea dorada es como un corte de espada sin igual que atraviesa las eras, y si pueden entenderlo, se volverán inmortal. Todos comienzan a decir que esperarán aquí para que puedan entender el Dao celestial del mayor. Luego de unas horas, una persona está exhausta, mencionando que desafortunadamente nadie en el vasto reino de Xuantian tiene el destino de hacerlo, pero afortunadamente, aunque sea, tuvo la dicha de poder observar el ángulo del gran Dao, por lo que no fue en vano su viaje, mencionándole a su hijo que quería que entienda el camino del mayor, pero se le está haciendo más difícil, y es mejor que regresen. Pero el hijo, que estaba en el suelo muy agotado, con una gran determinación, le ha de saber que no se irá incluso si muere. Su padre le dice que aunque sea un inútil cultivador de espadas, con el cuerpo roto, tiene un formidable corazón de espada, y no es algo malo. Mientras tanto, adentro de la vivienda del prota, Nanfen le ha de saber al prota que vinieron miles de personas, pero la pregunta era tan difícil que nadie pudo resolverla, y casi todos se han ido. El prota, al escucharla, piensa que afortunadamente hizo una pregunta y que esas personas ni siquiera saben los ángulos en un triángulo y las matemáticas de secundaria, y no es muy tonto aceptarlos como estudiantes. Y no es nada científico, pero se percata de algo importante preguntándole a Nanfen si en el reino Xuantian estudió matemática y geografía. Nanfen se muestra confundida sobre las matemáticas y geometría, y que esas aterradoras técnicas no hay en el reino Xuantian, y nunca antes se había visto. El prota, sorprendido, solo piensa que fue muy duro con sus preguntas. Y no es que miles de personas sean demasiado burras, y que en el reino Xuantian solo son cultivadores y nunca han estudiado matemáticas, pidiéndole a Nanfen que tome aquella pregunta y lo queme. Nanfen sigue las instrucciones y elimina la pregunta. Los 2 jóvenes que estaban afuera le preguntan ¿qué ha pasado? ¿Y por qué aquella pregunta fue emitida? ¿Y qué órdenes tiene el mayor? Nanfen le responde que nadie en el reino de Xuantian pudo resolver aquella pregunta, porque involucra a los 2 Dao más altos, matemática y geometría. Ellos le preguntan que ahora que el problema ha sido anulado, ¿pueden entrar a ver al mayor? Ella le hace saber que el prota no le dijo nada. Ellos dicen entre sí que se convirtieron en una persona inútil, y la vida y muerte ya no tienen sentido, y deben de ingresar. Entrando y postrándose ante el prota, y presentándose. El calvo era Qin Chen y el pele azul, Yu Qin, que piden que por favor el prota los acepte como discípulos. El prota, al verlos, piensa que esa actitud de ellos es sincera y han estado afuera por mucho tiempo, lo que es suficiente para demostrar que son determinados. ¿Pero qué podría enseñarles? El prota le menciona a Yu Qin que si ha venido a ser estudiante o a aprender caligrafía, pero Yu Qin inmediatamente le ha de saber que le gusta todo, pensando ¿caligrafía? Y que el prota está intentando enseñarle algo, y esa pregunta contiene una aura fuerte de espada y debe de haber sido escrita por el mayor. El prota observa a Qin Chen y le menciona que se da cuenta que es un monje, pero él nunca ha adorado a Buda o ha entrado a algún templo. Nunca creyó en Amitabha. Qin Chen lo ve sorprendido pensando que el prota es una existencia aterradora, que le ha dicho que él no adora a Buda y parece ser que él es una existencia suprema, que Buda no significa nada a su lado, y que hasta en el reino inmortal no se atreven a llamar a Amitabha Buda por su nombre, y que realmente es sorprendente. En ese momento aparece Lu Ran sujetando un bol y haciéndole saber al prota que alimentará a los peces. Qin Chen queda impactado al ver el bol, pensando que eso es el bol del gran sol de Buda, justo como está escrito en la escritura sagrada. ¿Acaso los objetos de Buda no deberían estar ocultos en la montaña santa espiritual?
debajo del reino inmortal? Viendo al prota y planteándose una idea, si acaso el prota podría ser Buda, y que Buda puede transformarse en miles de cualquier cuerpo diferente, postrándose rápidamente ante el prota exclamando que está dispuesto a dejar todo por seguir el camino del mayor. El prota se asombra y le dice que puede barrer el piso del patio, mientras piensa que en cierta serie de televisión había un rol de monje barredor y que le queda muy bien a Qin Chen. El prota le pide que se levante y vayan a cenar y mañana va a enseñarle algo como su maestro. Al ir a la mesa, Qin Chen y Yu Qin quedan sorprendidos a ver la comida, pensando si acaso es carne y que es un festín de medicina sagrada. Los dos discípulos del prota, que ya estaban acostumbrados, sonriendo le dice que coman y que ya se van a acostumbrar cuando vean todas las maravillas a cada día. Ellos comen desesperados mencionando que ahora entienden por qué el hermano Long y Lu son excepcionales, pero se sorprenden al ver a Nanfeng que estaba comiendo. Una gran energía cubría su cuerpo. Ella les dice que al comer no pudo controlarse y llegó al reino inmortal. Ellos ya no saben qué más decir ni qué rostro poner, al ver que solo comiendo se volvió inmortal. Al cambiar de escena en el mar de nubes al final del cielo, observamos unas personas encapuchadas. Uno de ellos pregunta si hay alguna noticia, y le responden que sí lo hay en el reino Xuantian, uno de los 21 reinos bajos conectado a la ciudad de Shengyun, y que ha ido al Museo de Historia Inmortal para verificar los registros de los reinos más bajos de la ciudad de cultivadores de Shengyun, haciendo la entrega el registro de hace 2000 años. Se nos da a conocer que hace 300 años había una persona llamada Min Tianbei que se infiltró en la secta de almas celestiales y tomó el tesoro más preciado para ellos, el orbe de alma celestial, e hirió severamente a la secta, y para salvar su vida, voló a los reinos bajos, y su paradero es desconocido. Aquella persona es demasiado ruda, su base de cultivación está al nivel inmortal. Además, destruyó a numerosos y misteriosos inmortales, y aquellos que fueron cortados por él son cortados en vida y sus almas son destrozadas. Luego de saber aquella información de años atrás, ellos mencionan que los ataques de cultivadores demonios son rudos, a menudo matan minuciosamente, y coincide con la muerte de San Xuan y Long Ming, y forzar el camino hacia abajo desde el reino inmortal implica un alto precio a pagar, incluso si uno ingresa a un reino inferior. Y luego de 300 años de descanso, aquel demonio cultivador ya debería de haber recuperado su rango de reino inmortal, o capaz, aún más alto, en un reino de nivel celestial, pero comentan que no puede ser posible y que el reino Xuantian no está calificado para que la inmortalidad celestial aparezca. Cambiando de escena, nos ubicamos en las ruinas de Denxiantai. Observamos a una persona frente a un ataúd, diciendo que después de 300 años calentando el alma de perla celestial, el alma del rey demonio debería de haber despertado, y que hace un tiempo había una espada extremadamente terrorífica golpeando a través del piso, y menos mal no llegó a este lugar el daño. De lo contrario, con el golpe, el alma del rey demonio iba a ser destruido, alegrándose que el ataúd está abriéndose y el rey demonio saldrá, saliendo una gran energía verde que destroza el ataúd, y de él sale una pequeña niña. Ella le pregunta si es Min Taipei, él que ha sorprendido que esa pequeña niña sea el rey demonio, respondiendo que sí lo es, baja la orden del comandante demonio Gonja y saluda al rey demonio de los 9 santos y felicitándole por su retorno. Ella le pide que haga silencio y siente la respiración de otra alma en este lugar, apareciendo otro demonio que ataca queriendo tomar el alma de la niña, pero Min Tianbei se pone al frente. El demonio comienza a gritar que el alma que espera cuidar es un demonio poderoso y no un demonio pequeño, y que devuelvan el alma del rey demonio en su lugar. Ellos comienzan a oír mientras el demonio los persigue. Ella le menciona a Tianbei que siente que hay una obra maravillosa debajo. Él queda sorprendido de ver un pueblo en la montaña y que la montaña Kangli ha sido destruida, pero ¿por qué aquel pueblo no ha sido destruido? Ella le pide que baje y se escondan en aquel pueblo. Observamos que por aquel lugar también pasaban 2 personas encapuchadas. La mujer le dice que ese mayor de la región sur parece que vive en reclusión en el pueblo de aquel montaña y puede ser muy peligroso acercarse. Él le menciona que solo necesitan asegurarse que el cultivador demonio está ocultándose aquí. En ese momento pasa una gran ráfaga de viento. Él al verlo dice que es poder demoníaco, y es cierto que el demonio cultivador Min Tianbei está ocultándose aquí. La mujer que lo acompañaba le menciona que puede sentir desde esta distancia que la cultivación del demonio ha excedido el de Xuanxiang. Él le menciona que le espera la sanción del reino inmortal y debe de arrodillarse, a pesar de ser un gran inmortal. Taipei lleva a la espalda a la reina demonio, y al llegar por donde vive el prota,
siente una gran energía que suprime sus poderes. Al estar frente a la puerta del prota se sorprenden por tal energía del Dao inmortal. Taibei de miedo le menciona a la reina demonio que en ese lugar vive una persona en reclusión y probablemente tenga un gran poder del reino inmortal. Ella le ordena que vaya y eche un vistazo, pero él con mucho miedo dice que es muy peligroso y si esa persona tiene el poder del reino inmortal, hay posibilidades que haya inmortales y demonios. Ella baja de su espalda y le menciona de cómo podría existir una gran existencia en este reino pequeño, o tal vez está esperando por ella, y que deben de cambiar de atuendo por si las dudas. De esta manera la reina demonio parece una pequeña niña indefensa tocando la puerta del prota. Nanfen sale y al ver a la niña le pregunta amablemente de qué está haciendo aquí. Ella le responde que hay tipos malos persiguiéndola, a ella y a su tío, y si puede ayudarlos. Ella, al ver a Tianbei, que se hace pasar por su tío, piensa que esa persona también es un cultivador y su aura es extraordinaria. Nanfen toma de la mano a la niña pidiéndole que entren. Ella, con una sonrisa malévola, piensa que no importa qué tan poderosos sean el reino inmortal, y no podrán ver a través de su disfraz, pero queda aterrada al entrar y ver los animales del prota, que son seres con un inmenso poder. Ella asustada se pregunta ¿de qué es todo esto? Corriendo hacia los brazos de Nanfen, llorando y disculpándose por interrumpir, y que no es una mala persona. Nanfen le pide que no se asuste. El prota que estaba observando piensa que aunque la niña esté vestida de forma simple, tiene la piel lisa y suave, y parece ser que se vistió así a propósito para disfrazarse. Su piel está pálida y luce como una persona enferma, preguntando si podría ser que su familia tuvo un accidente. Y ella estaba vestida así para que evite que la buscara la familia CQ, diciéndole a Nanfen que ella no es una persona ordinaria. Sin embargo, ya que ha entrado por la puerta, debería de quedarse aquí por ahora. La reina demonio queda aterrorizada pensando de qué clase de monstruo y poder terrorífico tiene el prota, que pudo saber su verdadera identidad. Ella agradece al prota por dejarla quedarse llamándolo superior. El prota tiernamente le menciona que no lo llame superior y que puede llamarle hermano, preguntándole a Nanfen en dónde está el tío. Ella le responde que su tío no es una persona ordinaria y no se atreve a entrar. El prota al escucharla piensa que parece ser que ese tío contrata guardaespaldas. Una pequeña villa de montaña es unida y todos vendrán a ayudar si hay algún problema. ¿Y qué clase de guardaespaldas trajeron? Mencionando que dejen ir al tío y que sufrirá si viene aquí. Al salir, Nanfen le da de saber al tío que el prota le ha permitido irse. Taibei solo piensa de cómo puede dejar a la reina demonio y que al ser el arma del original rey demonio, necesita protección, pero ella le dice que encuentre un lugar seguro donde esconderse y que aquí el mayor la cuidará. Taibei queda sorprendido que la reina demonio llame a otra persona mayor y que debe ser alguien extremadamente poderoso. Luego de unos minutos se nos muestra el demonio que los perseguía aparecer en la residencia del prota, mencionando que el alma del rey demonio desapareció en este lugar, observando la pintura del prota que habían colocado afuera, de pensar y aprender. Él dice que el aroma del Dao es muy fuerte y si acaso este lugar es una residencia poderosa en el campo inmortal, y resulta ser que el linaje del demonio de la guerra Gonja ha conspirado con el reino inmortal y es una vergüenza, y quiere ver en este reino inmortal qué tipo de hombre se atreve a arrebatarle a un gran demonio como él, liberando su energía y queriendo atacar la vivienda del prota. Mientras tanto, el prota estaba sentado relajado pescando. Al escuchar el ruido se pregunta de qué es lo que está pasando en el patio. ¿Acaso Liu Ran hizo enloquecer nuevamente a Qin Chen? Ante el ataque del demonio, una gran energía contraataca, haciendo gritar al demonio por el gran daño que le hizo. Taibei al escuchar tal ruido, va a investigar rápidamente a la casa del prota, encontrando al demonio muy dañado y desintegrándose lentamente. El demonio le dice que realmente ha traicionado a los demonios y con qué clase de persona poderosa se ha aliado. Taibei, al ver morir al demonio aterrorizado, piensa que al parecer la reina demonio tiene una amistad con ese superior y debería ser seguro obtener la protección, y que se tiene que esconder y comunicarse con el demonio comandante Gonja. Mientras tanto, en el cielo, varios encapuchados están reunidos. Al que vimos anteriormente le menciona que el cultivador demoníaco Mi Taibei está atacando y que notifiquen a la ciudad Shengyu, en la región inmortal del norte, que el cultivador que robó el orbe del alma celestial se está escondiendo aquí y lo eliminen. Luego de aquello vemos al prota comiendo junto a todos. El prota le está diciendo a la niña que coma. Ella solo está sorprendida de ver la comida pensando que acaso son píldoras sagradas, y en la sala de demonios rara vez puede comerlo, y podría ser que vio su identidad y sabía que ha estado dormida por más de 1000 años y preparó una medicina sagrada para ayudarla a crecer. Ella le pregunta al prota de por qué es tan amable con ella. El prota piensa que aquella niña ha estado huyendo tanto tiempo
que no debe de haber sido capaz de dormir bien o comer bien, y le responde que lo hace porque todavía es una niña y que sabe que ha experimentado muchas cosas y no necesita recordar el pasado, que está bien que lo olvide y si quiere puede tratar este lugar como su hogar. Preguntándole su nombre, ella al escuchar al prota piensa que parece ser que su identidad y pasado han sido descubiertos, y parece que el prota desea que renuncie a todo lo relacionado con la raza demoníaca, y por estar sumida en sus pensamientos, al responder al prota casi le dice su verdadero nombre, pero lo corrige y le pide al prota si le puede dar un nuevo nombre y que ha olvidado su antiguo nombre. El prota le da de nombre Signin, que significa si el corazón está tranquilo, el cielo no caerá, y a ella le gusta. El prota le menciona que aún es muy pequeña y no puede desperdiciar sus estudios. No hay escuelas en este pequeño pueblo de montaña. ¿Y qué tal si le enseña a leer? Ella le debe saber que sí, quiere aprender. De esta manera, el prota le enseña poesía, dejando sorprendidos a sus discípulos. Qin Chen, al observarlo, piensa que con solo verlo, siente como si hubiera un ser inmortal sentado y observando el lago. Yu Qian también piensa que es una obra de espada tan poderosa. Xin Ning, al ver al prota, menciona que eso es el Dao inmortal, y si puede obtener esa caligrafía, cuando esté en la cima del Rey Demonio, podría tener una gran oportunidad de invadir el reino inmortal. El prota termina de realizarlo y se lo enseña a ella. Llegada la noche en el castillo Shengyun, observamos una persona que está recibiendo la información que el cultivador demoníaco Tianbei, que robó la perla del alma celestial, se esconde en la región sur del reino Xuantian. La persona de cabello blanco ordena que envíe a alguien a recuperar la perla del alma celestial, y si hay algún obstáculo, que los elimine. Aquella persona que le estaba informando le responde que enviará a su discípulo personal, Xiantong. Su nivel de cultivo está en el reino inmortal. De esta manera, los vemos ordenando a su discípulo que vaya a buscar a Tianbei. Se nos muestra al discípulo Xiantong que ha llegado al reino Xuantian por una grieta espacial. Al llegar menciona que su base de cultivo ha disminuido debido a que se ha transportado a otro mundo, e irá rápidamente a buscar a Tianbei. Mientras tanto, en la tierra sagrada de Taiyang, observamos al anciano conversando con Qian Ning, que le dice que después de la llegada de esos dos inmortales, el mayor se encargó de ellos, y ahora el reino Xiantian está en paz. Ella le menciona que si pasa algo malo en el reino, pedirá instrucciones al prota. Pero en ese momento, un subordinado va rápidamente hacia ellos, informándoles que un gran enemigo se acerca. Xiantong, al ver al anciano, le pregunta ¿de en dónde está el cultivador demoníaco Tianbei? Que lo diga y no morirá. El anciano al verlo se asusta pensando que es un inmortal, respondiendo que no conoce a nadie llamado Tianbei. Pero Xiantong con un rápido movimiento golpea al anciano, amenazándolos que si dicen palabras que él no quiere escuchar, los matará a todos. Pero en ese momento aparece Lin Er, que enojada le reclama de cómo se atreve a hablar así, y solo es un inmortal ordinario. Sacando la horquilla que le dio el prota, Xiantong ve la horquilla riéndose, menciona si acaso ¿eso es un objeto inmortal? Y que no lo cree. ¿Cómo puede haber un objeto inmortal en este pequeño reino de Xuantian? Enfrentándose a Lin Er, pero aquel inmortal no fue problema para Lin Er, que con solo un movimiento lo dejó sin brazos, hiriéndolo gravemente, y Lin Er le grita de quién se cree que es, para que sea arrogante delante de ella. Xiantong queda sorprendido y se pregunta de cómo pudo dañarle si lleva puesto equipos de protección de nivel Xuanxiang, y lo destruyó fácilmente, gritando enfadado de que él es del reino inmortal, y como unas simples hormigas se atreven a humillarlo, y que los eliminará a todos, mostrando un artefacto y que es el poder del espíritu inmortal de todos los ancianos de su secta de alma celestial, y que incluso siendo inmortal, no podrá. Pero Lin Er no lo deja terminar sus palabras y de un solo movimiento lo elimina. Pero en ese momento, una energía sale de su cuerpo, que es una señal de su ubicación. El anciano, que estaba muy golpeado a causa de Xiantong, les menciona que esa señal de energía se lo ha puesto su amo, y que hay alguien detrás de esa persona, y si realmente es del reino inmortal, el reino inmortal vendrá a tomar represalias, y teme que todo el reino Xuantian será destruido por ellos. Cambiando de escena, observamos al de cabello blanco que vimos anteriormente, que pregunta si hay alguna noticia de la perla de alma celestial. El maestro de Xiantong, postrado de rodillas, le pide disculpas y que su discípulo murió en el reino inferior, sin enviar ninguna noticia. Sin embargo, le dejó la luz de la vida y sabe la ubicación donde murió, y debe ser obra del cultivador demoníaco Tianbei. Se dice que ese demonio era un dios celestial antes de descender al mundo. El soberano le ordena que use la piedra del límite original y que envíe suficientes personas para que recuperen
la perla del alma celestial. El maestro Li Lu sale de hablar con el soberano y las personas que lo estaban esperando le preguntan ¿de qué decisión se ha tomado? Luo les informa que el soberano ha dado la orden de recuperar la perla del alma celestial y eliminar a los cultivadores demoníacos. Deben de enviar a un cultivador del nivel Xuanxiang más fuerte a usar la piedra del límite original para que puedan romper el muro fronterizo y eliminar al demonio. Cambiando de escena en la vivienda del prota, llegaron Lin Er y Qiang Ning. El prota les pregunta de qué es lo que ha pasado. Qiang Ning les explica que alguien de los reinos superiores está buscando a alguien llamado Min Tianbei. Entraron en conflicto con ellos e incluso golpearon al anciano Lin Chao. El prota al escucharla piensa que si está hablando de personas superiores, ¿acaso es alguien del gobierno? Y que el negocio de Qiang Ning debe haber llamado su atención. La reina demonio también piensa que si alguien del reino inmortal está cazando a Tianbei, puede ser que también hayan detectado su existencia. Qiang Ning le sigue contando que en la desesperación ellos lo mataron, pidiéndole disculpas al prota por ser imprudentes. El prota le menciona que es muy bueno que lo haya eliminado, y si esas personas quieren venganza, pueden venir aquí, pensando que en un mundo de cultivadores como el reino Xuantian, las personas muertas son muy comunes, sin mencionar que son basuras que se lo merecen. ¿Y cuánto poder podría tener el gobierno del reino Xuantian? Lin Er y Qiang Ning, felices, agradecen al prota, entendiendo que el prota es una existencia superior, que para él un reino inmortal no es nada. En ese momento se escuchan fuertes truenos desde el cielo. Ellas, al ver aquel panorama, piensan que realmente le han dado un golpe duro al reino inmortal y han cruzado la frontera a la fuerza. La reina demonio comienza a llorar diciéndole al prota que tiene miedo y que hay gente mala que viene por ella. El prota la calma mencionando que solo son truenos. El prota le pide a Nanfeng que toque el laúd para calmar a todos. Nanfeng acata la orden y piensa que el prota la va a dejar competir contra aquellas personas que han cruzado la frontera. Mientras tanto, se nos muestran las personas encapuchadas frente a un árbol. Ellos sonríen mencionando que la secta de Alma todavía tiene mucho poder al usar muchas piedras del límite de origen, y el árbol del mundo difícilmente puede detenerlos, y que el árbol de cada reino está arraigado al ki de los seres vivos, y después de la batalla entre la secta de Alma celestial y los reinos inferiores, el reino Xuantian se extinguirá. Cuando el árbol del mundo se quede sin energía, se lo podrán llevar. En ese momento, unos ancianos de la secta inmortal habían salido de la grieta espacial. Los demás no podían salir. Los ancianos piensan que el árbol de este mundo ha vuelto a la vida. ¿Y de dónde ha salido ese sonido de laúd? ¿Quién les ha impedido descender a los reinos inferiores? Y no puede ser un cultivador demoníaco, porque ellos son del mundo exterior y no son reconocidos por el árbol del mundo. Probablemente son cultivadores del reino Xuanwu los que les están reteniendo, y que deben de insertar todas las piedras originales y después de descender al reino inferior, aniquilarlos y cortar el árbol del mundo. En ese momento se muestra una energía oscura. Los ancianos mencionan que ese verdadero discípulo inmortal murió en la región del sur de este reino. Uno de los ancianos usa su energía y exclama que este reino será aniquilado por encubrir a cultivadores demoníacos y evitar que su secta descienda, que es un crimen imperdonable, usando el Edo Tensei, reviviendo a los muertos, llamando a los ejecutores. Tianbei, que miraba desde lejos, menciona que debe ir a proteger a la reina demonio, pero en ese momento ve a los muertos que están volviendo a la vida. Él queda sorprendido que sean 10 personas honorables, mientras un anciano está usando energía maligna, gritando que el reino Xuantian será destruido. Nanfeng, que sintió tal aura, piensa que ha sentido el poder del mundo junto con otro poder, y que es demasiado fuerte. La reina demonio, al ver tal poder, se apega al prota llorando de que tiene miedo. El prota le hace saber que ella es Xin Ning, y si el corazón está en calma, el cielo no caerá. El prota se muestra pensativo de que nunca ha visto un clima tan malo, entregándole una hoja a Nanfeng, pidiéndole que toque esa canción para que calme a los discípulos. Nanfeng, al ver lo que le dio el prota, se sorprende de que esas notas musicales sean tan increíbles que están llenas de aterradora intención asesina. ¿Y si acaso el prota desea que ella use esa canción para eliminar a esos inmortales? El prota le dice que sabe que su música siempre ha sido suave, pero debería de saber que el sonido del laúd no solo tiene la brisa de la primavera y el agua que fluye en la pequeña brisa, también tiene el sonido de un caballo dorado y 50 cuerdas girando detrás de una pared. Nanfeng entiende las palabras del prota y comienza a tocar su laúd, generando una gran energía dorada. El anciano, al sentir tal energía, no puede soportarlo y se aterroriza que aquel cultivador demoníaco tenga tal capacidad, incrementando su poder usando sacrificio de alma celestial. La energía que desbordaba Nanfeng, su laúd, era incapaz de soportar, y ella de miedo piensa
que se va a romper. El prota le da unas palabras de él era fuerte. Una brisa suave soplaba en las colinas. Nanfen entiende las palabras del prota y es iluminada tocando su laúd y formando una enorme energía de ella misma. Los ancianos se sorprenden preguntándose de qué ha pasado y el ataque se hizo más fuerte, ordenando que deben trabajar juntos para suprimirla, liberando todas sus energías. Mientras Nanfen portaba la energía, se le rompió una cuerda de su laúd. El prota le da otras palabras de si acaso una sola cuerda no puede transmitir el significado de la música. Siendo iluminada nuevamente, vemos a uno de los ancianos muy agitado y herido después de usar toda su energía, sintiendo que aquella energía vuelve a aumentar y volteando y preguntando a los demás si pueden suprimirla nuevamente. Pero cuando volteó, todos los ancianos y las personas revividas habían sido eliminados, y con la energía de Nanfen, él también es eliminado, y antes de morir, aterrado dice que la secta del alma celestial está en peligro. Luego de la muerte de los inmortales se genera una lluvia. Qiang Ning y el anciano se quedan sorprendidos al ver la lluvia. El anciano menciona que esa es la lluvia de la inmortalidad, y cuando esa lluvia cae, todo el reino Xuantian entrará en una edad de oro, y parece ser que entrarán en el reino inmortal en unos pocos días. Qiang Ning, sorprendida, menciona que el prota es una existencia maravillosa y muy aterradora, que eliminó a los inmortales a su antojo, pero queda más sorprendida cuando el anciano le informa que la canción de la batalla se tocó con un laúd, y debe ser Nanfen quien lo hizo, la discípula principal del prota. Mientras tanto, vemos a Nanfen que se encuentra suprimiendo su energía. Su hermana la ve muy feliz y piensa que Nanfen se abrió paso para llegar al del reino inmortal hasta el verdadero reino inmortal. Nanfen le pregunta al prota si esa canción tiene nombre. El prota le responde que aquello se titula Canción de Avance del Emperador. La reina demonio queda impresionada pensando que el prota está jugando al ajedrez, un juego de la antigüedad y de los tiempos modernos que puede afectar al universo. Cambiando de escena, vemos a las personas encapuchadas que esperaban robar el árbol, asombrados de la muerte de las 10 personas en el rango verdadero inmortal, y qué clase de existencia se esconde en el reino Xuantian. La mujer le menciona que el árbol se va a recuperar con la energía de los 10 mejores inmortales que han sido eliminados, y será más fuerte, pero el jefe ordena que inmediatamente tomen el árbol, sacando un artefacto, comenzando a succionar al árbol, pero el árbol comienza a escapar en forma de rama hacia la villa del prota. Los encapuchados se asustan porque el árbol de la vida ha llegado al lugar prohibido. Mientras la rama escapa, llega hacia uno de los árboles que hay por la vivienda del prota. Aquel árbol toma la forma de una mujer, eliminando a los perseguidores. Uno de ellos sacrifica su espíritu yendo hacia el cielo, y al llegar le pide a un guardia que lo lleve con el maestro. Luego de explicar la situación, vemos a aquel maestro que está sorprendido que se haya roto la urna traga inmortales, y ni siquiera él puede romper el jarro traga inmortales. Y si acaso Son Juan del cielo y la tierra podría estar relacionado con el reino del primer cielo, pidiéndole al anciano Sandou que vaya a aquel lugar, ya que tiene el Dao del espacio y no se verá restringido por los reinos inferiores. El anciano Sandou acepta la petición, dirigiéndose hacia la villa del prota. Al llegar, queda sorprendido diciendo que en este reino hay tantas auras, hay signos del nacimiento de auras inmortales, y le hace sentir muy incómodo. Atrás de él aparece un anciano que le pregunta de qué hace aquí y qué busca. Sandou, al verlo, queda aterrorizado pensando que un aura tan aterradora proviene de ese anciano, y el bastón que tiene también es muy aterrador. Marchándose rápidamente, el anciano lo ve irse y se pregunta de por qué se escapa, y que él ha descubierto la mayoría de robos pequeños. Sandou se está yendo rápidamente y muy aterrorizado menciona que aquel lugar es muy aterrador, y afortunadamente se escapó sin dudarlo, y hará pagar a Yu Shenbi. Mientras tanto, Yu Shenbi está conversando con su maestro, agradeciéndole por ayudarle a recuperarse, pero en ese momento llega Sandou golpeándolo. El maestro le pregunta de qué es lo que ha pasado. Sandou le responde enfadado que esa basura de Yu Shenbi casi le hace morir en el reino inferior. Hay un lugar prohibido oculto en el reino Xuantian que lo vio con sus propios ojos, la aldea de la montaña, y que hay ancianos aterradores. El maestro le cuestiona de cómo es posible que le haya permitido regresar con vida, y nadie que haya entrado a la tierra prohibida ha sobrevivido, y cómo puede ser que regrese él a salvo. Lo más probable es que el lugar no sea un lugar prohibido, sino algo prohibido. La mayoría confía en cosas tabú para dar ilusión de terror, pero no pueden usar la voluntad y es por eso que regresó con vida. Sandou, al escuchar aquello, cree si acaso podría ser un artefacto de nivel inmortal. El maestro se lo confirma y le menciona que la fusión de otros reinos está a punto de comenzar y el reino Xuantian volará en pedazos.
En ese momento no solo podrá deshacerse de su existencia, sino que también tendrá la oportunidad de obtener el tesoro de nivel inmortal. Llegada la noche en el castillo Shengyun, el maestro de secta está desconcertado de que aquella canción hizo que 10 cultivadores del alma celestial murieran rápidamente. Su subordinado le pregunta de qué deben de hacer ahora. El poder de la secta está muy reducido, y una vez que otras fuerzas se enteren, los atacarán. El maestro de secta le ordena que anuncie que hay noticias sobre la canción de ruptura de la formación Xianyun en el reino Xuantian. El subordinado le pregunta si de verdad aquella persona de los reinos inferiores es heredero de la canción sagrada inmortal, y si realmente es la canción de ruptura de la formación Xianyun, teme que todos los del mundo inmortal se volverán locos por encontrarlo. El maestro le dice que solo esa pieza de Lao puede tener tal poder, y que esa noticia distraerá a las otras sectas. Luego de aquello se nos muestra 4 personas que exclaman que ya están listos para cruzar hacia el reino inferior, y las 4 sectas han unido fuerza para adquirir la canción de ruptura de la formación Xianyun, siendo un viejo barbón, una persona desquiciada, un calvo y una mujer. Aquella mujer llega al reino Xuantian diciendo que prefiere venir a este reino para proteger a la reina demonio y salir de aquí, esperando la llegada de Tianbei. En ese momento llega Tianbei. Ella le pregunta en dónde está la reina demonio y por qué no siente su aliento en este mundo. Él se dirige respetuosamente hacia ella, llamándola comandante demonio y haciéndole saber que la reina demonio ha recibido la protección de una persona aterradora. Ella lo regaña por haberla dejado con otra persona y que le había dicho que la cuide, pidiendo que le lleve hacia la reina demonio. Al llegar a la villa del prota, la mujer se ve muy aterrada por la gran energía que percibe, diciendo que aquel pequeño pueblo de montaña puede parecer común, pero definitivamente está con ritmos de Dao celestial, pidiéndole a Tianbei que esté cerca de ella, si no, no podrá protegerlo. Por la parte del prota, él estaba recolectando melones, pidiendo a sus subordinados que dejen una canasta para que ellos coman y compartan el resto con los aldeanos, para que también puedan probar el durazno que ha cultivado. Sus discípulos se encuentran deslumbrados mencionando que se rumorea que un melocotón llano florece una vez cada 3000 años, da fruto cada 3000 años y madura otros 3000 años más, pero en el patio del prota, el melocotón ha madurado muy rápidamente y los va a regalar, y que es una habilidad extraordinaria. Mientras están caminando, el prota pisa una rama, levantándolo y preguntándose de por qué hay un árbol joven aquí, mencionándoles a sus discípulos que les va a enseñar cómo se debe plantar un árbol. El prota comienza a darles clases haciéndoles saber que plantar un árbol no es lo mismo que plantar hortalizas, y que hay que cavar muy profundo para plantar un árbol, ponerlo en el centro, cubrirla nuevamente y regar, pidiéndole a Nanfen que le traiga agua. Nanfen le hace entrega del agua y piensa que cuando luchó contra los 10 inmortales verdaderos, sentía que era ella luchando con un mundo inmortal fuera del mundo. La reina demonio también menciona para sí misma que el árbol del mundo obviamente ha experimentado una gran batalla, por lo que fue inteligente de refugiarse aquí, pero sin la misteriosa energía María, incluso si el mayor la protege, se marchitará. El prota para finalizar su lección les menciona que lo más importante de un árbol son sus raíces, y si las raíces son lo suficiente profundas o no, determinará la altura futura del árbol. Si las raíces son inestables, deben saber que la base no será fuerte, no importa cuán alto crezca, y solo se romperá cuando pase un gran viento, haciendo que sus discípulos reflexionen con las palabras del prota. Nanfen se dice para sí misma que está creciendo demasiado rápido, y tal vez es hora de consolidar su base, y el prota se lo está recordando. La reina demonio también piensa que en su vida anterior no pudo atacar al rey inmortal debido a una laguna en su cultivo, y el prota le ha señalado la razón de su fracaso. Decidida, menciona que en esta vida debe seguir al prota hasta que se cultive a la perfección. Sus otros 2 discípulos del prota también reflexionan en que deben mejorar. Luego de la elección de cómo plantar un árbol, el prota les dice que es hora de que vayan a dar los melocotones a todo el mundo. Afuera de la vivienda del prota estaban presentes Tianbei y la comandante demonio. Ella, al ver al prota, piensa que no siente ningún aura de cultivador en él, y que los 2 jóvenes que están a su lado están a punto de alcanzar el cultivo del reino inmortal, observando que el prota está acariciando la cabeza de la reina demonio, gritando de quién se cree que es para hacer aquello. La reina demonio le grita que no sea grosera, llamándola Gonja. El prota le pregunta si conoce a aquella persona. Ella responde que aquella mujer solía ser su criada. El prota le pide a Luzon que él reparta los melocotones y él irá a casa. Luzon acepta la orden del prota, y Gonjan queda impresionada que aquella fruta sea el melocotón plano, que solo florece cada 3000 años y madura otros 3000 años más, y ellos lo están regalando gratis.
Al llegar a la vivienda del prota, Gonja queda desconcertada que aquello es la tierra prohibida de que tanto han estado hablando en el otro mundo, y que es muy extraordinaria. No es de extrañar que no pueda ver el nivel de cultivo del prota, ya que es el gran maestro del reino Xuantian. Al ingresar, el prota le ofrece un melocotón. Ella sonrojada se sorprende de la amabilidad del prota que le haya dado un melocotón sin dudarlo, y que sin duda es una existencia extraordinaria. El prota, mientras sirve el té, le pregunta si ha venido a llevarse a Xin Ning. Xin Ning llora diciendo que no quiere dejar al prota. El prota comienza a pensar que parece ser que sus enemigos de afuera aún no han sido castigados y que aquella niña y su sirvienta son muy lamentables. El prota le pregunta si está dispuesta a quedarse aquí con Xin Ning. Gonja le responde que sí, está dispuesta y agradece al prota. El prota le ha de saber, ya que ha aceptado quedarse, no puede estar sin hacer nada, preguntándole si sabe realizar las tareas del hogar. Ella, al escuchar al prota, piensa hogar, tareas, y que ella es una comandante demonio, la mejor de su generación. Respondiendo que ella puede hacer de todo, en ese momento en los cielos se ha creado un gran remolino, siendo el causante un anciano del reino espiritual, que le dice a su maestro que la gran formación del reino 99 ha comenzado a prepararse para activarse. El maestro se ríe mencionando que en poco tiempo de la apertura, el reino Xuantian, en el centro de fusión, se reducirá a cenizas. Sin embargo, la posibilidad de un textura inmortal es de gran preocupación en la Tierra Santa. En ese instante, escucha que lo llaman. Él voltea y se da cuenta que es el gran anciano Chen Shou, mostrando sus respetos ante el gran anciano. El gran anciano Chen Shou le da de saber que para esta integración él estará a cargo, y los 7 inmortales de oro de la sala de ramas se encargarán de ello, pero si no se encuentra el tercero inmortal que ha mencionado, conocerá las consecuencias de engañar a la sucursal. Dejando asustado a Yantian, observamos que la fusión de mundo para que puedan ir al reino Xuantian ha comenzado. Cambiando de locación, nos ubicamos en el mar del vacío turbulento, donde hay varias personas. Uno de ellos dice que las 4 sectas principales del dominio inmortal del norte enviaron un total de un cultivador del reino inmortal dorado, 25 el del reino inmortal celestiales y casi 100 reinos inmortales verdaderos, y deben de conseguir la canción de formación de destrucción que hay en este reino. Cambiando de escena, observamos a los 2 ancianos que están sorprendidos al ver el cielo y la gran energía que se está formando, preguntándose de qué está pasando, siendo impactados con una gran energía que cae, pero se recompone rápidamente. En ese instante aparece el anciano King Ming, que le da de saber que la verdadera amenaza proviene de la turbulencia del mar vacío, y que por favor busquen rápidamente a la diosa Lin Er y a la santa Qian Ning, y parece que al final tendrán que pedir la ayuda del prota, y que él irá a ver lo que está pasando. Con va hacia el cielo y al llegar se da con la sorpresa que hay un círculo con una gran cantidad de energía aterradora. Mientras, el prota en su vivienda al ver el clima piensa que la última vez se podría decir que el clima era extraño, pero esto es un gran cambio. En ese instante llegan Lin Er y Qian Ning, que le mencionan al prota que está pasando algo malo. El reino Xuantian parece estar enfrentando un desastre. Ha oído a algunos ancianos especular que podría haber algo terrorífico en la turbulencia del mar vacío. El prota al escucharlas queda asustado preguntándose de cómo es posible que el reino Xuantian será destruido. Gonja le pregunta a la reina demonio si debe salir y actuar. La reina demonio le responde que no, y que en este lugar hay personas poderosas. El padre de Yukin aparece queriendo ver al prota. El prota le permite la entrada y el padre le informa al prota que fueron a echar un vistazo y encontraron un terrorífico vórtice proveniente de la tribulación del océano del vacío, y que en el reino Xuantian nadie puede detener aquello. El prota desesperado comienza a pensar de qué es lo que puede hacer si el mundo se destruye, y ni siquiera es un cultivador, solo es un simple granjero, pero se tranquiliza y dice que incluso si muere, debe morir honorablemente. No puede tener miedo delante de sus estudiantes. Pidiendo a Gonja que ponga el té, el padre de Yukin se sorprende que el prota esté con tal calma. Gonja, también asombrada mientras sirve té, piensa que el prota es alguien extraordinario, que está muy calmado en estos momentos. El prota sopla su té y cuando está frío lo riega en la planta. El padre de Yukin queda perplejo que aquello sea el árbol de la vida, y que el árbol en el pasado podría ser cazado por personas que cruzaban la frontera. Ahora el prota intervino para ayudar al árbol. ¿Y acaso puede una taza de té hacer que un árbol del mundo brille con tanta vitalidad? En ese instante la energía del cielo aumenta, debido a que otro mundo más se ha unido. Gonja menciona que el reino Xuantian no podrá resistir mucho más, y los mayores todavía no han hecho ningún movimiento.
El prota, al ver el árbol que está floreciendo, dice que el árbol está vivo. Si el mundo es completamente destruido, él, como una persona ordinaria, es mejor no preocuparse, mencionando que les enseñará otro método de plantación y que le traiga un recipiente con agua. El prota les hace saber que rieguen inmediatamente y luego cubran con tierra madura. Si todo va bien, las raíces se repondrán y las hojas jóvenes crecerán rápidamente, haciendo que el árbol del mundo recupere sus energías y detenga la unión de los mundos, dañando severamente a uno de los ancianos del otro mundo, que se pregunta ¿de qué es lo que ha sucedido? Todos los cultivadores inmortales comienzan a contraatacar el poder del árbol del mundo, pero el árbol del mundo aumenta su poder y los elimina a todos, calcinándolos. El anciano se logra proteger con un aura dorada y menciona aterrado que aquello es una gran formación que ni siquiera un inmortal dorado, Taiji, puede romper. ¿Y qué es lo que hay exactamente en el área restringida? Luego del ataque por parte del árbol, el cielo se ha despejado y el peligro ha desaparecido. Los discípulos del prota quedan sorprendidos diciendo, ¿si acaso esto es el método del prota para alcanzar el cielo? Y que es extremadamente poderoso. El prota, mientras bebe su té, desconcertado se pregunta, ¿de qué es lo que ha hecho? ¿Y de qué están hablando? Su otro discípulo también se sorprende gritando entusiasmado que no hay nada mejor que plantar un árbol, y lo ha decidido, cultivará una técnica asesina que hará temblar las estrellas. Gonja también se pregunta de qué clase de persona es el prota, que puede aprovecharse del árbol del mundo. La reina demonio le hace saber que el prota es un genio. No se aprovecha del árbol del mundo, sino que le ha dado al árbol del mundo una gran oportunidad de vivir una vida con el cielo y la tierra. El prota comienza a decir, una flor, un mundo, una vida, cambia tu mente, que esto es una visión. Ellos quedan sorprendidos que la catástrofe que destrozó el cielo y la tierra es solo una visión ante los ojos del prota. Luego de tales palabras, Qin Chen es iluminado. Inconcentradamente, hace fluir su energía convirtiéndose en un verdadero inmortal. Mientras tanto, en el otro mundo están sufriendo las consecuencias. Secta tras sectas están siendo destruidas en un mar de fuego. Los cultivadores corren desesperadamente, pero son eliminados por la energía. Los ancianos que también estaban en aquel lugar se refugian adentro de un artefacto de campana. Sang Duo no puede creerlo que el grandioso reino espiritual se haya destruido tan rápidamente. El gran anciano enojado dice que la formación ha sido destruida, pero teme que la fusión de todos los mundos no se ha detenido y nadie sabe qué cosas malas van a pasar. Sang Duo les pide que vean y que es el reino Xuantian que los está absorbiendo. El otro anciano sudoroso nos hace saber que es imposible, solo un reino de alto nivel puede absorber a un reino de bajo nivel, y que el reino Xuantian es un reino de muy bajo nivel. El gran anciano le informa que no solo son ellos y las 99 interfaces están siendo atraídas por el reino Xuantian, y parece ser que hay un gran maestro en ese reino siendo absorbidos. Vemos al prota diciendo que ahora que aquel asunto está resuelto, hay algo que quiere hacer, preguntando si quieren ayudar a construir un pequeño patio. Lin Er y Qiang Ning y los discípulos aceptan felizmente. Pasando el tiempo, construyen el pequeño patio. Al finalizar, festejan por haberlo culminado, pero en ese instante le informan al prota que hay un grupo de personas con traje negro, que dicen ser de la secta Zhenlou y quieren luchar contra la aldea. Se nos muestra que en la entrada de la aldea están los ancianos dispuestos a pelear. El prota les pregunta a sus discípulos ¿se han oído hablar de la secta sagrada Zhenlou? Ellos le responden que nunca han oído hablar de esa secta. Gonja menciona si acaso las personas de este reino ni siquiera saben de tropas de nivel inmortal. La reina demonio le pide que se calle y si acaso cree que el prota que acaba de salvar el árbol de la vida y eliminar a esos inmortales no sabe de aquella secta. El prota le pregunta al anciano Shao si hay mucha gente y cómo son sus físicos. Él le responde que no hay mucha gente y todos son personas mayores de edad y no hay jóvenes. El prota, al escuchar las características, piensa que son personas con trajes de mayor edad que buscan apoderarse de terrenos muy similar a los del planeta Tierra, pidiendo a sus discípulos Long Xinzuan, Lu Ran, Qin Chen y Yu Qing que tomen sus armas y vayan a derrotarlos. Sus discípulos, que estaban motivados, aceptan rápidamente. Mientras tanto, en la entrada de la aldea, el anciano le dice al gran anciano que solo lo olviden y que está asustado. El gran anciano le menciona que si vuelven con las manos vacías, el rey inmortal los matará. En ese instante, varios portales se forman, saliendo inmortales, que al ver la aldea del prota mencionan que esa pequeña aldea también es extraña. Tiene un aura inmortal dorada, apareciendo Lu Ran que les grita
de quién será el primero en morir. El anciano que recién había llegado se dispone a atacar, pero Lu Ran con solo movimiento lo decapita. Los ancianos que estaban observando quedan impactados de que con un movimiento pueda matarlo en segundos y será mejor que se retiren. Pero el gran anciano, que también estaba de miedo, le ordena que se calle, y si el inmortal celestial no lo logró, entonces el inmortal dorado podrá vencerlo, pero aquel inmortal que lo tenía en fe es eliminado por Jun Qian de manera rápida, haciendo que los ancianos queden más aterrados con ganas de huir, apareciendo Long Xinzuan, ordenando que venga el siguiente que lo va a eliminar rápidamente. El gran anciano va rápidamente a atacarlo, creando una gran explosión que es vista por el prota y el papá de Yu Qin. El papá preocupado les pregunta si no les pasará nada a sus discípulos. El prota le responde que no se preocupe, y solo es un grupo de viejos y débiles. Gonja, que ha escuchado aquello, queda maravillada del poder del prota, que aquellos inmortales solo sean considerados viejos y débiles ante sus ojos. Observamos que Long Xinzuan había eliminado al gran anciano. Por su parte, Qin Chen también derrotó al otro anciano, que quería escapar arrastrándose. Pero Qin Chen solo barre con su escoba y se forma un gran remolino, eliminando al anciano. Los otros inmortales que estaban presenciando aquella pelea quedan impactados y de miedo mencionan que aquel anciano claramente había llegado a ser un inmortal dorado Taiji, pero en solo cuestión de segundos fue eliminado. Y preguntándose si aquellos ancianos fueron eliminados porque también deseaban obtener la canción rompedora de la formación del monarca inmortal, apareciendo un soldado que grita, informando que los verdaderos inmortales restantes llegarán pronto y podrán invadir la Tierra Prohibida y apoderarse de la formación de la canción rompedora del monarca inmortal. Uno de ellos, sudando frío por el miedo, les ordena que se retiren. El soldado le reclama el porqué, pero él le grita que ya le ha ordenado. Los demás inmortales, que estaban muy asustados, le piden que no hagan ruido para que se puedan retirar sin ser percibidos. De esta manera, los discípulos del prota vuelven felices de haber derrotado a aquellos inmortales. El prota les dice que están muy felices de vencer a unos viejos, y que trabajen cuando tengan que trabajar y aprendan cuando tengan que aprender. Gonja le pregunta a la reina demonio de qué clase de poder tiene el prota, que no le importa el monarca inmortal en lo absoluto. La reina demonio le menciona que no se preocupe y ella lo averiguará, acercándose al prota y preguntándole de qué opina que el reino Xuantian y otros mundos han creado un nuevo mundo. El prota, con una cara de what the fuck, piensa de por qué siempre le paran preguntando sobre esos temas y él solo es un simple granjero. El prota le responde que no se preocupe por aquello y solo haga sus cosas. Gonja, al escuchar al prota, queda sorprendido que ante los ojos del prota, los centros de la naturaleza es algo sin importancia. Zilin se acerca al prota, que le pregunta de cómo cree que se llamaría el nuevo reino. El prota le dice que solo quite la palabra Xuan y lo cambie por Tian. Entonces esos reinos pueden ser referidos como 100 estados. El árbol del mundo escucha las palabras del prota y realiza lo que le dijo. Unas personas enmascaradas mencionan que el nuevo reino es poderoso, pero no es tan poderoso como para superar al reino de la tierra. Y no importa cuál sea el nombre, lo que importa es quién es el emperador. Se nos hace saber que en los meses siguientes los 100 estados mataron, atacaron y devoraron uno tras otro. Y de esta manera se formaron las 4 grandes alianzas de Espíritu de Tierra, Tierra Yuan, Viento de Tierra y Xuanzi. Vemos al prota sin enterarse de nada y solo viviendo su día a día como un granjero. Mientras tanto, en la Tierra Santa Taiyang anuncian la llegada del mensajero de la alianza del espíritu de la tierra. El mensajero ingresa de una manera muy soberbia, presentándose como Wang Huang y que ha venido a darles una carta, preguntando de quién está a cargo. El anciano se presenta como el jefe de la tierra sagrada Taiyang. El mensajero usa su energía interna y le tira la carta al anciano. El anciano rápidamente lo agarra mientras piensa de cómo ese tipo puede inyectar poderes inmortales en una carta. El anciano enfadado le dice de cómo se atreve a mostrar sus habilidades. El mensajero, al ver el poder del anciano, se queda muy asustado y nervioso de ver que hay un inmortal en este pequeño reino Xuantian. El anciano lee la carta y enfadado le menciona de cómo que la alianza de espíritus de la tierra les pide que salgan del reino Xuantian en 10 días. El mensajero le dice que capaz debería hacerle acordar que esa carta fue escrita por uno de los protectores de la alianza espíritu de tierra, y si acaso sabe el nivel de cultivo de esa persona, y que es un inmortal celestial. Los ancianos se muestran decepcionados al escuchar tal poder, por el cual el mensajero se siente orgulloso, haciéndole saber que cuando se hizo fuerte en el momento de la fusión de los 100 reinos, todavía eran capaces de luchar contra los enemigos de los reinos superiores, y aunque no sea tan fuerte como los inmortales celestiales,
no tiene miedo. El mensajero nervioso los amenaza de que en 3 días su ejército definitivamente destruirá el reino Xuantian, yéndose rápidamente mientras los ancianos ríen al verlo irse. Luego de aquello vemos a Lin Er y a Qian Ning que sorprendidas preguntan, ¿hacernos aliados? El anciano le explica que aunque él y el anciano Yan Yang hayan humillado al mensajero, si la tierra y las fuerzas de la Alianza Espíritu atacan, teme que será difícil resistir dada la situación actual en el reino Xuantian. Qian Ning le dice que es un asunto muy importante y debe de pedir consejos del prota. El prota, que se encontraba en su vivienda, estaba echado relajándose, preguntándose de qué puede comer hoy. Lin Er y Qian Ning llegan y les cuenta todos los detalles al prota. El prota les menciona que deben de formar una alianza, al menos para cuidarse mutuamente. Qian Ning le dice que harán lo que el mayor pida, pero antes que se marche, el prota le debe saber que tiene algo para ella. Cambiando de escena, nos ubicamos en el Palacio de la Alianza de Espíritu de la Tierra, que informan que el líder del reino Xuantian no solo no se quiso someter, sino que lo desafió descaradamente. Una persona menciona que parece ser que tendrá que matar nuevamente. Luego de unos días, la secta del viento y fuego de la Alianza de Espíritus de la Tierra había llegado al reino Xuantian. Los ancianos, al ver nuevamente al mensajero, se burlan de él diciéndole si acaso ese no es el que se fue con prisa la última vez que vino. El mensajero enfadado ataca, pero el anciano de un golpe lo elimina, mencionándole al que estaba arriba del barco, si no va a salvar a su gente, apareciendo un barbón que le menciona que parece ser que es la persona más fuerte del reino Xuantian. El anciano le debe saber que se equivoca, y las 2 personas que están a su atrás son las líderes de la Alianza Xuantian, y además hay alguien muy poderoso que los respalda. Lin Er le dice que ni siquiera tiene derecho de ver al mayor. El de barba ataca y Lin Er con una gran energía lo elimina, a él y a su barco. Cambiando de escena, luego de varios capítulos se nos muestra la chica tigre que menciona que la naturaleza de Xuantian parece volverse más peligrosa después de la fusión fronteriza, pero prefiere salir menos y pasar más tiempo con el prota. En otra locación, hay unos grupos de cultivadores. Una mujer serpiente menciona que no hay manera que alguien esté de acuerdo con esos términos, y la musculosa le dice entonces deben de pelear, y el que tiene el golpe más fuerte tendrá el derecho de hablar, reanudándose la guerra. Pero aparece un anciano diciendo que esto no es bueno para la Alianza Espiritual de la Tierra. La musculosa comienza a mencionar que parece ser que la Alianza del Espíritu de la Tierra solo lo desprecia y que desea que le den el sur y ellos pueden repartirse el resto, apareciendo la mujer serpiente discrepando con la musculosa de que todo el mundo sabe que las oportunidades naturales de Xuantian se encuentran en la región sur, queriendo enfrentarse, pero se calman, y la musculosa les propone que tomarán ese reino por orden de llegada, y todo dependerá de sus habilidades. Los ancianos se muestran muy complacidos por tal sugerencia. En ese momento, aparece el alma del anciano que horas antes había derrotado a Lin Er, gritando por ver a su maestro. Su maestro le pregunta de qué es lo que le ha pasado. El discípulo le explica que unos tontos del reino Xuantian formaron una alianza, y las líderes eran 2 jovencitas que destruyeron su cuerpo con el tesoro de la horquilla. Uno de los ancianos se burla que aquel discípulo haya sido eliminado y que la suerte en el reino Xuantian no es para ellos, pero otro anciano le menciona si acaso no se dan cuenta que un cuerpo de nivel inmortal fue destruido. La mujer serpiente al escuchar aquello piensa si podría ser que el reino Xuantian esté escondiendo a algún maestro poderoso. Volviendo con el prota, él está alimentando tranquilamente a sus gallinas. Las hermanas Nanfen y Silin le piden que les deje que enseñe su talento y en cómo están mejorando. Los ancianos comienzan a mencionar que es un alivio para el reino Xuantian y que ese grupo de personas, cada uno es más arrogante que el otro. Lin Er les dice que todo es gracias a la horquilla de madera que le dio el prota, y sin el mayor, el reino Xuantian hubiera desaparecido. Pero en ese momento de tranquilidad es interrumpido por una persona que grita que las hormigas de la Alianza Xuantian salgan y mueran. Lin Er y Qian Ning se sorprende que aquellos inmortales hayan llegado tan rápido, trayendo consigo 4 naves principales, preguntándose de qué deben de hacer.